Días, buenos días. Ya estamos acá, perfecto. Ya. Ok, buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar al día de hoy. Saben que hoy domingo nos sirve para avanzar una semana. ¿Ya? Vamos a estar ya avanzando una semana más de Historia Universal. La semana 8. ¿Qué tal? ¿Cómo está Sol de Belén? En verdad, siempre les agradezco. Gracias por estar aquí, allí conectados, ¿ok? Bueno, entonces les comentaba que hoy tenemos una semana de Historia Universal, es la semana número 8. Nos toca hablar del humanismo, el Renacimiento también, la Reforma y bueno, y las respuestas que la Contrarreforma, y finalmente la expansión europea y la formación de estos imperios coloniales, y ya estaríamos hablando pues de el Estado moderno, ¿no? ¿Qué tal, Vickler? ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo está? Buenos días. Ok, entonces, bueno, ahí tienen el chat como siempre para hacer los comentarios. En realidad, el tema de hoy es bastante importante porque, bueno, o sea, como un comentario, ¿no? Como un comentario, quizás el mismo término de humanismo, renacimiento, es posterior, ¿no? O sea, me refiero a que los renacentistas no se conocían como renacentistas, ¿no? Es un nombre, es una categoría, pues, de esta época, o sea, el llamar esta época de esta manera, sobre todo porque más adelante, cuando hablemos ya de el siglo XVIII y el siglo de las luces y la razón, al buscar pues el comienzo, ¿no? Al buscar el comienzo de esta ruptura con lo que sería la Edad Media, bueno, en este caso hay un consenso en el cual sería el humanismo y el renacimiento, ¿no? Entonces, o sea, les hago este comentario más que nada para que sepan que hoy comenzamos a hablar del siglo XIV, XV, y recuerda que la semana pasada estuvimos hablando de lo que sería la peste, ¿no? Y la misma crisis del siglo XIV. O sea, te hago estos comentarios solo para que entiendas que no es que de la noche a la mañana la sociedad se recuperó, no es que de la noche a la mañana de repente todos comenzaron a hablar de la razón. No, o sea, hay que tener en cuenta que humanismo, renacimiento, lamentablemente es de una élite. Ya, definitivamente, es una élite de intelectuales, es una élite de artistas que fueron apoyados por diferentes familias, como fueron los Medici, los Sforza, los Borgia, o también incluso algunos papas, ¿no? Le digo esto sobre todo para que hay algunas personas que a veces les choca un poco entender por qué recién hay una revolución en el siglo XVIII, ¿no? Cuando hablamos de la Revolución Francesa, pero la idea es entender que de a pocos va cambiando esta sociedad, ¿ya? No se recupera tan rápido, ¿no? Porque la típica pregunta es, profe, ¿qué pasó con todos los 20 millones de la población europea que murieron este resultado de la peste, ¿no? ¿Qué pasó? Tan rápido se recuperaron y estamos hablando de humanismo, renacimiento en el siglo XV, siglo XVI. Por eso les comento que es gradual, ¿no? Si queremos hablar de demografía, en realidad recién en el siglo XVII, ¿no? XVI, XVII, recién otra vez había la población de antes de la peste, ¿ya? Entonces, hoy nos toca hablar, obvio, sin olvidarte de que en realidad es una élite, ¿no? De intelectuales, es una élite de artistas, ¿ya? Pero acá lo más importante es quiénes van a financiar estos descubrimientos, quiénes van a financiar también el que los reyes vayan a tener poder. Cuando hablamos del Estado moderno, ya es una monarquía poderosa, ¿no? Habíamos comentado pues que los monarcas han perdido su poder durante todo el feudalismo. Acuérdate del rey Arturo, ¿no? O sea, un rey podía tener casi el mismo nivel o quizás por debajo de un señor feudal. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también ya dejamos de hablar de la agricultura de autoabastecimiento o la agricultura autárquica, ¿no? O sea, en el feudalismo era produzco para yo consumir, ¿no? Produzco para que consuma el señor feudal. Pero hemos visto que con la revolución agrícola, hemos visto con este desarrollo de la tecnología que ya no solo se produce para subsistir, ya se produce y hay un excedente, ¿no? Y también hemos visto cómo los pequeños comerciantes se encuentran habitando ya los llamados burgos, y bueno, hemos visto que allí ya se está desarrollando lo que algunos llaman pues el primer capitalismo, ¿no? Estamos hablando ya de un comercio internacional, del surgimiento de la banca, del surgimiento ya del crédito, incluso los Medici, ¿no? No sé si se los mencioné, pero los Medici, esta familia de Florencia, fueron conocidos como los banqueros de Dios, porque, a ver, comienzan pues con el Banco Medici y luego comienzan a hacer préstamos. Les expliqué un poco cómo funcionó el Banco Medici, ¿no? O sea, había una sucursal en Italia, había otra quizás en España, tú querías llevar tu dinero desde Italia a España, no era seguro llevarlo obviamente contigo, entonces confiabas en esta entidad, ¿ya?
dejabas tu dinero en el Banco Medici de Italia, te daban pues un comprobante, por decirlo así, y luego podías ir a cobrarlo al lugar en donde viajaras, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, acá estamos hablando, pues, surgimiento de la banca, del crédito, de los préstamos en general. Entonces, aquí también lo que a mí me parece más interesante es que se va a consolidar la burguesía, ¿no? Y creo que les decía que la burguesía va a ser ese motor de transformación de la historia. ¿Por qué razón? Porque la burguesía se enriquece, pero la burguesía, por ejemplo, no por más que un Medici pueda ser la familia reconocida, la familia poderosa en Florencia, no tienen títulos nobiliarios, ¿no? Entonces, acá también comienza otro proceso, ¿no? Que son ricos, pero van a buscar esa alianza con los monarcas, por ejemplo, en otras partes de Europa también, porque los monarcas comienzan a también a dar bastantes títulos nobiliarios, ¿no? Como una, bueno, vamos a decir como un, es como que pagar favores, ¿no? Como se dice coloquialmente. ¿Qué tal, Alexandra? Buenos días. Ok, entonces, no olvidar esta introducción, como les decía, el siglo XIV fue el siglo de la crisis, ¿ya? Y no solo la peste. Ya les expliqué para que es básicamente un efecto dominó, ¿no? O sea, bajan las temperaturas, no quiero caer tampoco en el determinismo climático, de decir que todo comienza con el clima, pero hay que entender que se va relacionando todo, ¿no? Baja el clima, afecta la producción de la agricultura. Si afecta la producción, va a haber escasez. Si hay escasez, ¿qué pasa? Alza de precios. Es decir, que no todos van a poder acceder a consumir lo que consumían antes. O sea, alza de precios es igual a que tu poder adquisitivo, o sea, por si acaso, ¿no? O sea, algún día ven en algún libro, alguna pregunta, algún contexto, típico pregunta de eco, por ejemplo. Si hay alza en los precios, pues los salarios bajan. No es que te paguen menos, sino que puedes comprar menos, ¿no? Porque los precios son más altos. Entonces, la gente está mal alimentada. Obvio, estamos hablando de el grueso de la población, ¿no? Porque siempre sabes, pues, que la élite, incluso lo podemos ver en nuestro contexto actual, ¿no? La élite tiene, pues, la capacidad de seguir alimentándose bien, la élite tiene la capacidad de escapar incluso de la peste. Entonces, finalmente, también hay estas masivas muertes porque las ciudades están, pues, abarrotadas, ¿no? Ahora todo, la dinámica, todo el movimiento es en las ciudades, ¿no? Bueno, quiero comenzar entonces con otra cosita también muy importante de la burguesía, ¿no? Bueno, no es gratuito este apoyo, ¿no? No es gratuito este llamado mecenazgo, ¿no? Que vamos a ver el término de mecenas en un rato. Eh, lo que pasa es que la burguesía tiene esta necesidad, y ahí viene esta relación del aprecio por el mundo clásico, ¿ya? O sea, a ver, vamos por partes. Estamos hablando que el humanismo, vamos a comenzar en un rato a hablar del humanismo y el renacimiento, lo principal es entender que es el retorno a ese aprecio que hay del mundo clásico. No significa que la gente odiara a Roma, ¿ya? Que odiara a Grecia, pero si te das cuenta, en la Edad Media que hablamos días atrás, ¿ya? Está Roma presente, pero ¿qué Roma es la que está presente? La Roma cristiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que Roma desapareció, el mismo Carlomagno quería regresar a la Roma de Occidente, pero ojo, ¿qué Roma es? La Roma que vimos los últimos años del imperio, ¿no? O sea, es la Roma cristiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú te vas un poco más atrás, hay una Roma pagana, ¿no? Si te vas un poco más atrás, hay una Roma que está muy fuerte influenciada por lo que es Grecia, por ejemplo. Entonces, ¿en qué momento es que viene este aprecio por el mundo clásico, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, lo primero sería, también lo mencionamos días atrás, recuerda que antes de la toma de Constantinopla, ya desde el siglo XIV y sobre todo en el siglo XV, por todo este asedio de los turcos otomanos, y como puedes ver aquí, pues hay un pequeño mapita en el PPT, va a haber una migración, ¿no? Una migración de bastantes intelectuales, artistas, también del Imperio Bizantino van a migrar hacia lo que sería la península itálica, ¿no? Entonces vamos a ver que migran y obviamente migran con todo ese conocimiento, y yo les explicaba pues que por utilizar un ejemplo quizás, el Imperio Bizantino sería como esa copia de seguridad, ¿no? Como el backup del mundo grecorromano, del mundo grecolatino, porque acuérdate que el Imperio Bizantino, disculpen, estuvo pues asentado en lo que fue Bizancio, una colonia griega. Estaba también, pues, obvio, ¿no? Es la parte oriental de Roma, así que tenía de Roma, tenía también, pues, de Grecia, e incluso también, recuerda que comentamos que había elementos orientales, ¿no? Entonces, toda esta información, todo este conocimiento regresa, ¿ya? A donde hubo feudalismo, ¿ya? O sea, eso es lo que quiero que veas. Aquí comienza, ¿sabes? No es lo único, pero es en realidad el mayor porcentaje de influencia, ¿ya? Son estos intelectuales
bizantinos, ¿ok? Que van a migrar, ¿no? Acá, por ejemplo, acá está, como te digo, un mapita para entender un poco de dónde vienen, ¿no? La migración de sabios, intelectuales y artistas bizantinos hacia la península itálica. ¿Por qué? Los turcos otomanos estuvieron asediando, sobre todo pues en el siglo XV, este territorio, ¿ya? Entonces, es muy interesante porque van con el conocimiento y como son intelectuales, como son artistas, finalmente van a fundar pues escuelas, no vamos a ponerlo de esa manera, sí, son escuelas en donde va a haber este conocimiento, ¿no? Y por otro lado viene lo que les decía de los burgueses, ¿no? Los burgueses tienen el poder, los burgueses tienen el poder económico, ¿ok? De a pocos van a ir ganando su influencia en la política porque, como te decía, van a ir apoyando a las monarquías, eso lo vemos, no pasa de la noche a la mañana, es un proceso también, ver cómo los monarcas comenzaron a recuperar su poder en lo que fueron el contexto de las cruzadas y luego se van a transformar en el Estado moderno. O sea, si no hubiera ocurrido todo este proceso que estamos aquí un poco detallando, no podríamos hablar pues de un rey sol, ¿no? De un Luis XIV. Porque la nobleza era una nobleza pues regional que va a tener que haber muchas alianzas, mucho apoyo también de los comerciantes para que finalmente sea pues el rey sol, como lo conocemos, ¿no? El Luis XIV. Ok, entonces regresando a esto, hay un interés muy, muy interesante de los burgueses, ¿ya? O sea, los burgueses, o sea, tienen el dinero, pero también van a comenzar a apoyar diferentes, a diferentes intelectuales, ¿no? Creo que el mejor ejemplo, y ahí podemos comenzar, sería Gutenberg, ¿ya? O sea, la imprenta de Gutenberg fue pues apoyada, sí, ahí hay también una ilustración de lo que es la imprenta de Gutenberg, fue apoyada por los burgueses. ¿Por qué razón? A ver, recuerda que en tu separata había un cuadrito donde estaban las órdenes monásticas, estaban los dominicos, ¿no? En fin, los franciscanos ya. Algunas órdenes monásticas eran pues las que se dedicaban a ser copistas. ¿Qué es ser copista? Alguien que se sentaba y transcribía un libro en su totalidad. ¿Qué significa esto? Muchas cosas, ¿no? Lo primero es que finalmente el clero es el que está copiando, ¿no? Acuérdate que se solía decir, pues, la edad oscura, a la edad media, no porque no se haya desarrollado conocimientos, ¿ya? Acuérdate que la universidad también aparece en la llamada edad oscura, ¿no? Que es la edad media. Más que nada se dice edad oscura por la fuerte influencia de la iglesia, ¿no? Ustedes deben haber visto en lo que es filosofía, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando pues de la patrística en un principio y luego hablamos de la escolástica, ¿no? Bueno, en fin, bueno, la idea aquí es que en un principio se cree que la filosofía es la sierva de la teología, pero luego ya, pues con Santo Tomás más bien hay como que una conciliación, ¿no? Entre eso y tanto la fe como la razón puede llevarte a Dios, ¿no? Pero finalmente lo que quiero que entiendan es que hay una, hay una gran influencia de lo que es la iglesia. Y el mejor ejemplo es eso, los copistas, ¿no? O sea, tú querías pasar conocimiento y al final el que lo copiaba era, pues, alguien del clero, de las órdenes monásticas, y no se puede negar la influencia que había, eso por un lado. Por otro lado es que finalmente es como una suerte de monopolio, ¿no? Si queremos utilizar un término súper, súper ya contemporáneo que ustedes conocen, porque al final, ¿quiénes hacían ese trabajo? Pues, o sea, la iglesia eran los copistas, ¿no? O sea, era la influencia de la iglesia, era como un monopolio de la iglesia, por decirlo así, y finalmente, era caro porque alguien tenía que copiar todo, o sea, más o menos para que entiendas, ¿no? O sea, tenías que tener dinero tú si querías encargar a alguien que haga una copia de tal libro, porque era copiarlo literalmente, ¿no? Ya, todo. Entonces, hay esta necesidad de apoyar a la imprenta de caracteres móviles, como conocemos a la imprenta de Johannes Gutenberg, de 1450 aproximadamente. Bueno, entonces, sí, no, sí, por ahí me dijeron, profe, pero de los primeros libros que se imprimen es la Biblia, ¿no? La Biblia de Gutenberg, la Biblia de 42 líneas. Claro, pero aparte, no lo vea solo por ese lado, aquí ya comienza lo que es la difusión de la información, ¿no? Es que esto quiero que ustedes lo entiendan. Sé que ustedes van a ser futuros profesionales de la salud y todo, pero hay algo que deben saber, ¿no? Quizás no van a ser ustedes comunicadores, pero hay que entender aquí que el poder siempre es la información, ¿ya? Creo que eso deberían haberse dado cuenta ustedes, ¿no? O sea, al final el poder es eso, el poder controlar la información, y era lo que estaba haciendo la iglesia en la época de la Edad Media. Y más bien con esta imprenta, es que es importantísimo, el mismo Lutero.
Pongamos de ejemplo el mismo Lutero que nos toca hablar de él en un momento. ¿Ya? Lutero podría haber sido alguien más, no fue el primero, no fue el primero, nos toca hablar en un rato pues de Jan Hus, de Wycliffe, no fue el primero en hacer una crítica a lo que sería pues el clero, ¿no? Un clero relajado o hacer algunas críticas a la iglesia católica, pero la diferencia es que ya en la época de Lutero pues, o sea, él lo puede haber colocado ahí en la catedral de Wittenberg, pero existe imprenta, entonces sus ideas se pueden difundir rápidamente, entonces es importante la imprenta, no solo por ser un proyecto apoyado por la burguesía, sino por lo que va a significar la difusión de las ideas, ¿ya? Entonces, bueno, tengan en cuenta ahí, ¿no? Por ejemplo, el humanismo al renacimiento, hay que hablar, en primer lugar, del exilio de los intelectuales bizantinos, como les decía, ¿no? También, por otro lado, es que previamente ya se han desarrollado, pues, las universidades, las academias, donde también van a llegar estos artistas, estos intelectuales bizantinos, ¿ya? Por otro lado, les decía, la imprenta. La invención de la imprenta es primordial, ¿ya? Para, sobre todo, hablar de la difusión. Ya no tienes, pues, que copiar, ¿no? El libro, ¿ya? Porque hay una imprenta. Y no podemos dejar de lado lo que es el tema económico, ¿no? Les decía que la burguesía ya se está consolidando como una clase social. Esto lo hemos visto desde el renacer, ¿no? Del surgimiento a través de las ciudades y ya para el siglo XIV, XV, recuperándose de a poco Europa de la peste, ya lo vemos pues como una clase social, ¿no? La consolidación de la burguesía también es una de las causas. Profe, veo que también dice prosperidad y autonomía de las ciudades italianas, ¿no? A ver, no nos alcanza pues el tiempo para hablar de toda la historia de Italia, ¿no? Pero ¿por qué justo en Italia? Yo sé que el humanismo lo van a ver en diferentes partes del mundo, ¿ya? Pero pues no podemos dejar de lado Maquiavelo, por ejemplo, ¿no? Un rato cuando nos toque hablar del Renacimiento, pues Renacimiento de los grandes maestros, llamado Segundo Renacimiento, o conocido como el 580, en un rato os explico también por qué, o de las tortugas, ¿no? Donde está Miguel Ángel, Leonardo y Donatello, sí o sí es en Italia, ¿no? Entonces, ¿por qué en Italia, profe? ¿Por qué en Italia? Ya, puede entender, como veo en el mapita, que ahí migran los intelectuales. Sí, pero también es importante las condiciones políticas y económicas. Profe, me dice prosperidad y autonomía de las ciudades italianas. Resumiendo un poco lo que pasa con Italia, ¿ya? Sí, por ahí viste en tu mapita de la semana pasada el reino ostrogodo, pero el reino ostrogodo desaparece en el siglo VI, ¿no? Así que Italia va a estar pues gobernada por los francos, luego Italia va a estar gobernada pues por lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico también es rey de Italia, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, sí, y no dejemos de lado que el sur de Italia está, ¿no? También está por allí los estados pontificios, ¿no? Pero por más que sea parte del Sacro Imperio Romano Germánico, por más que haya desaparecido el reino ostrogodo, ¿qué está pasando en Italia? Acuérdate ese mapita también de la semana pasada de todas las ciudades comerciales, ¿ya? Entonces, ya del siglo XII, XIII en Italia aparece algo que es conocido como las comunas, que luego se le llaman los municipios, que hasta la actualidad existen, y los municipios finalmente, ¿qué vienen a ser? Pues, ciudades-estado, hasta algunos le dicen ciudades-estado a las ciudades italianas de este tiempo. Porque finalmente puede haber un emperador, ¿ya? Puede existir el reino de Italia, pero el poder real, lo que se observa es que una familia, finalmente, como fueron los Medici o los Sforza, como te digo, los Medici pues en Florencia, los Sforza en lo que sería Milán, ya son familias que finalmente, como ellos son los que se han enriquecido, ellos son los que toman las decisiones políticas. Y así que es muy importante, por un lado, que el comercio ha hecho que prosperen económicamente las ciudades italianas y por otro lado es que políticamente son autónomas, ¿ya? O sea, pertenecen al Sacro Imperio Romano Germánico en este tiempo, ¿ya? El reino de Italia existe, ¿ya? Pero no, pues en la vida real, por decir así, en la práctica es el término, son autónomas, ¿ya? Algunos hasta le dicen las ciudades-estado italianas, sobre todo para remarcar esta autonomía, ¿ya? Política que tiene. Perfecto. Entonces, ¿por qué es importante? Ahora sí comenzamos a hablar del humanismo. Hemos hablado un poco de las causas, ¿no? El contexto en el que está ocurriendo. Comencemos ahora a definir el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Lo primero siempre, el cuándo y el dónde, ¿no? Estamos hablando de Europa occidental principalmente. ¿Cuándo? Siglo XIV, siglo XV e incluso, ¿no? Un poco del siglo XVI. Pero recuerda que el humanismo va primero, comienza antes que el Renacimiento. ¿Qué fue el humanismo? Un movimiento de renovación
intelectual, ¿no? O sea, vamos a ver acá a intelectuales, es también un movimiento de renovación ideológica, ¿no? O un movimiento ideológico, es decir, a ver, yo sé que más facilito es entender el Renacimiento a nivel artístico, porque tú ves, ya, profe, pintura, escultura, ya, pero primero vayamos con el humanismo. El humanismo es un movimiento ideológico, así que las propuestas van a estar ¿en dónde? En libros, ¿ya? En las obras. Puede ser obras sobre política, como Maquiavelo, obras sobre filosofía, obras sobre o sea, literatura, gramática, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ahí lo encontramos sobre todo el humanismo, otra vez. Primero, un movimiento de renovación intelectual. ¿Por qué? Los intelectuales, esta élite de intelectuales apoyadas por las familias poderosas, son los que van a desarrollar el humanismo. ¿Ya? Segundo punto, es un movimiento de ideas, ¿ya? Ideológico. Es decir, los planteamientos los encontramos en sus libros. Puede ser tratados de filosofía, de literatura, sobre política, ¿ya? Etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Por qué es importante el humanismo? Yo te decía, ellos mismos no se consideraban quizás humanistas o renacentistas más adelante, pero cuando, por ejemplo, cuando los ilustrados miran hacia atrás, se dan cuenta que aquí comienza todo, pues aquí es el inicio de esta ruptura, ¿ya? Con lo que es el mundo, el inicio, ya no es que de repente, wow, todos, no, te digo que comienza en una élite, ¿ok? Aquí es el inicio de esta ruptura con esta mentalidad y este pensamiento y este conservadurismo medieval, por eso decimos que el humanismo es eh, bueno, lo que sienta las bases del pensamiento moderno en Europa Occidental, básicamente, ¿ok? ¿Dónde surge? Ya hablamos que diferentes partes de Europa Occidental, pero sobre todo en Italia, Florencia. Wow. Bueno, actualmente ustedes son bastante jóvenes, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que sería pues la ciudad cosmopolita por excelencia actualmente? ¿No? Porque en mi época, si yo quiero hacer una comparación, a ver Mauricio, ¿qué opinas tú? O sea, en mi época, ¿no? Yo soy base 3, si me hablan pues de Florencia y quiero hacer una referencia, pucha, en mi época se diría pues Nueva York, por ejemplo, ¿no? Pero actualmente sabemos que, ¿cuál sería la ciudad pues cosmopolita actualmente, ¿no? O sea, prepandemia, ¿no? Prepandemia. Bueno, algunos te podrían decir quizás eh, Dubai, ¿no? Dubai te pueden decir quizás algunos, ¿no? Actualmente. Pero lo que quiero que atiendas es la referencia, básicamente. Hablar de Florencia en esa época sería como hablar de Nueva York en mi tiempo, o como hablar de París en el siglo XIX, o como actualmente quizás hablar de Dubái. Me refiero a que es el lugar donde está todo, ¿no? La propiedad económica, el desarrollo cultural es el lugar, y a Florencia es el lugar, vamos a poner así, el lugar cosmopolita por excelencia, ¿no? Entonces vamos avanzando, sigamos avanzando en el humanismo. Ya, lo más importante, ¿por qué tiene el término humanista, no? ¿Por qué habla de esta humanitas, no? De ahí viene el término de humanistas. Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Mientras el teocentrismo, es decir, Dios como preocupación principal del desarrollo intelectual, cultural de la Edad Media, acá vemos más bien la ruptura, ¿no? Se llama humanismo porque esta humanitas se preocupa por quién, por el ser humano, se preocupa por el hombre, ¿ya? Así que las principales características del humanismo serían, pues, como ves allí, el antropocentrismo, es decir, ya no hay teocentrismo, ¿ya? O sea, es la primera ruptura, la más importante, ¿no? Teocentrismo era Dios es el centro de todo, básicamente. Acá no. Antropocentrismo es el hombre es el centro de todo, ¿no? Segunda característica también, individualismo. Justo por ese tema que les digo de humanitas, de que más importante sería pues también el pensamiento individual, ¿no? Por eso hablamos del individualismo también. Es evidente que como rompen con la Edad Media, y en la Edad Media, aparte del teocentrismo, lo que está pues arriba es la filosofía escolástica, también hay esta separación entonces de la fe y la razón, ¿no? O sea, por eso va de la mano, ¿eh? Lo que has escuchado tú, escolástica, lo que sería pues el curso de filosofía, que hay que entender que estos humanistas van a criticar, ¿ya? Va a buscar esa separación de la fe y la razón. Claro, Santo Tomás lo había logrado conciliar, ¿no? Como que Dios es, se puede llegar a la fe y la razón, ¿no? Pero bueno, acá hay la ruptura. Con los humanistas, separación de esta fe y razón, una gran crítica y rechazo a la escolástica. Y lo más importante es la revaloración de la cultura grecolatina, ¿ya? Yo sé que es sencillo entenderlo en el caso de la escultura. Tuve los trabajos de Leonardo, los trabajos
de Miguel Ángel, y no podemos negar, o sea, que en verdad está inspirado en las formas griegas, ¿no? Greco-latinas, greco-romanas. Pero ¿cómo se ve en el humanismo? En ese sentido, a ver, recuerda un poco quizás a los griegos, ¿no? Lo que hemos hablado de los griegos. ¿Y qué relación podríamos encontrar con los humanistas? Acuérdate pues que los griegos hablan del ser ciudadano, por ejemplo, ¿no? O sea, de estas cívitas que también vamos a ver incluso en Roma, ¿no? Entonces, acá viene eso. Al revalorar la cultura grecolatina, al revalorar este pensamiento clásico, no solo se va a ver en el interés por las formas, en el interés por la armonía de los cuerpos, sino también incluso a nivel mental, ¿no? Es entendible, es entendible. Se ha vivido, acuérdate, la Edad Media, todo bajo la influencia de la Iglesia Católica, ¿no? De la escolástica. Entonces, más bien aquí comienza pues la ruptura por valorar más bien, como se dice, lo laico, lo secular, ¿ya? Que van a aparecer por ahí esos términos también. O sea, es la revaloración del hombre otra vez. Es que nos damos cuenta cuando leemos, por ejemplo, en Boccaccio, cuando leemos en Petrarca, lo habrán visto ustedes en literatura, o sea, ahí lo que importa es el hombre, ¿no? ¿Qué piensa el hombre? La reflexión del hombre. Antes no importaba tanto eso, lo importante era Dios. Entonces acá otra vez, por esta revaloración de la cultura grecolatina del mundo clásico, otra vez se van a hablar de esos temas, otra vez hay estas preocupaciones, ¿ok? Listo, entonces no te olvides, movimiento intelectual inspirado en la cultura clásica, va desde el siglo pues 14, 15 hasta el 16, el antropocentrismo, el individualismo, la separación de la fe y la razón. Y ahora hablemos un poco de los representantes, ¿no? O sea, ya, profe, ok, intelectuales me dice usted, pero ¿cuáles serían estos intelectuales? Tenemos entonces, pues, ya te había mencionado, ¿no? Petrarca, Boccaccio, y quizás los más importantes donde habría que hacer allí un alto, a mencionar un poquito, sería pues Erasmo, ¿no? Tenemos a Erasmo, a Tomás Moro, que lamentablemente pues bueno, Erasmo era muy, muy amigo de Tomás Moro, y Tomás Moro, digo lamentablemente porque Tomás Moro pasó de ser el favorito de Enrique VIII, que también hablaremos de él en un momento, a luego, pues, al oponerse Tomás Moro a este deseo de Enrique VIII, de divorciarse, y que lo va a llevar incluso a crear su propia iglesia, ¿no? Así que finalmente Tomás Moro, pues, muera, o sea, sea asesinado, sea juzgado y sea asesinado, y finalmente se vuelve pues en Santo Tomás Moro, ¿no? Pero lo interesante, por ejemplo, de la obra de Tomás Moro, no sé si alguno de ustedes habrá leído Utopía, igual se lo recomiendo en algún momento, son estos clásicos que, bueno, a veces te dicen, ay, profe, hay que leerlo, sí, sí, hay que leerlo porque tiene un aporte irrelevante, ¿no? En esta utopía, que es utopos, ¿no? El no lugar, ¿no? Por lo mismo, muchos pensarían que es así un lugar ideal, ¿no? Tipo Platón, pero más bien la utopía habla, wow, o sea, vamos a sintetizar, habla de que las calles eran iguales, las casas eran iguales, no existía la moneda, en fin, pero ahí lo importante es a nivel político, por ejemplo, también, te habla que las autoridades son elegidas popularmente, ¿ya? Entonces, ahí también, entienda, y ahí como que, por eso decimos pues que son las bases de lo que sería el pensamiento occidental. Bueno, en fin, por mencionar alguna cosa, ¿no? De utopía, que hay algunos autores que hasta lo conciben como un socialismo, incluso en Tomás Moro, ¿no? A mí mi favorito es Erasmo, ya Erasmo es holandés, por eso les decía que hablamos de Italia, pero también, ya, y Tomás Moro en Inglaterra, entonces también se desarrolla, mejor es decir, Europa Occidental, ¿ok? Erasmo es holandés, y lo que pasa con Erasmo es que desde pequeño pues tuvo que seguir esta vida, o sea, lo prepararon para ser monje, básicamente, ¿ya? Entonces, más bien, él para nada, ¿no? Él no se siente cómodo en las reglas de esta vida monástica, por eso Erasmo es el mayor crítico de la escolástica, se opone a estas reglas de la vida monástica, él más bien, buscaba, o sea, no estaba en contra de la religión, al contrario, él busca más bien, prepararse bien en lo que es teología, ¿no? Lo que no le gusta son estas reglas muy conservadoras de la vida monástica, ¿no? Y como les digo, hizo amistad con Tomás Moro, y lo interesante de Erasmo es que estudia las escrituras en griego, incluso Erasmo no va a ser una traducción, ¿sí? O sea, acá también hay algo interesante, ¿no? Antes la iglesia solo puede decidir en cuanto a la Biblia, ¿no? Tú no puedes interpretar la Biblia. Eso que hemos visto en Lutero, de que Lutero va a traducir incluso la Biblia al alemán, acá comienza con Erasmo, ¿ya? Porque Erasmo
más bien busca que se publique pues una Biblia más cercana a la judía, por decirlo así, y que no tenga estos libros que han ido anexándole de a pocos, ¿no? Entonces, acá también vemos Erasmo, ¿no? O sea, incluso hay algunos autores que dicen algo así como que Erasmo puso el huevo o algo así, y como que Lutero lo empolló, ¿no? Algo así. Por más que Erasmo no era partidario mucho de Lutero, todo comienza con Erasmo, esto de traducir más adelante la Biblia, esto de que la libre interpretación de la Biblia ya comienza con Erasmo, ¿ya? Elogio de la Locura, disculpa, es pues la obra más importante relacionada a Erasmo, porque aquí es una sátira completa, por eso les digo una sátira completa a lo que es la vida en los monasterios, ¿no? Por otro lado, también tenemos a Nicolás Maquiavelo, ¿no? Nicolás Maquiavelo, que lamentablemente todo hasta ahora se utiliza pues el término maquiavélico, ¿no? Del fin justifica los medios, pero no es tanto así, ¿no? Yo creo que Maquiavelo ha sido pues un poco, vamos a decir, no se ha entendido bien o se ha manipulado un poco estos términos, ¿no? De Maquiavelo. O sea, Maquiavelo en El Príncipe lo que quiere hablar más bien es de cuáles son las características o las aptitudes, ¿no? O cómo debe comportarse un gobernante ideal, ¿no? Incluso algunos te dicen, pues, que se iba a llamar el liderazgo en realidad la obra, pero finalmente a la muerte de Maquiavelo se le llama, pues, el príncipe, ¿no? Y Maquiavelo no es otra persona que, pues, es italiano, él busca ganarse con esta reflexión sobre la vida política, busca ganarse pues el apoyo de los Medici, que no logra conseguir. Pero lo interesante es que más bien aquí te habla de, como les digo, de las características que debe tener un buen gobernante, ¿no? Que antes que buscar ser amado, o sea, tiene pues que tener carácter, básicamente, ¿no? Dice pues que hay que separar también el que sea buena persona del que sea buen gobernante, por ejemplo. Por eso es que hay muchos que utilizan el término de maquiavélico, ¿no? Para caracterizar algunas cuestiones, porque claro, él cuando te habla de la política te dice que siempre debe ser bueno, ¿no? O al menos mostrarse bueno, o sea, puede ser que no sea una buena persona, pero debe ser un buen gobernante, ¿no? Ok, acá rato le estaba hablando pues de los mecenas, ¿no? ¿Quiénes fueron los mecenas? Bueno, los mecenas son estas personas que van a brindar apoyo material y también protección, ¿ya? No solo dan dineros, también aparte hay protección, ¿no? Porque son familias influyentes, ¿no? Protegen a artistas, a literatos, a científicos, con el fin de que puedan desarrollar su obra, ¿no? Los mecenas son, como les digo, familias de comerciantes como los Medici, los Sforza, los Borgia y los papas, ¿ya? Ok. Los Medici son los más importantes, como les digo, en Florencia, por eso hablamos acá rato, les menciono los Medici, el fundador de la dinastía de los Medici fue Cosme de Medici, conocidos como los banqueros de Dios, como les decía, y ellos van a financiar mucho también la búsqueda de estos manuscritos clásicos, ¿ok? Que van a permitir que se desarrolle también el Renacimiento, ¿ya? ¿Te acuerdas que hablamos del cisma de Occidente, donde hubo incluso antipapas? No sé si por ahí te acuerdas de Juan 23. Pues Juan 23 era un ex corsario y Juan 23 llegó a ser papa con ayuda de los Medici, ¿ya? Y los Medici también llegaron a ser papas, ¿ya? No, el de Aviñón no, el de Pisa. El de Pisa, Mireia. El de Pisa fue el que era un ex corsario y logró ser papa. Yo sé, es un antipapa, obviamente, pero para que veas que cómo pudo ser elegido por esta influencia económica y eso lo consiguieron los Medici. Y los Medici también tuvieron papas. O sea, el papa de las indulgencias, Medici. ¿Ya? Para que te des cuenta cuál es el poder, ¿ya? De influencia que tienen los Medici. Ok, dejemos de lado a los humanistas, obvio, sin olvidar, ¿ya? Sin olvidar que están relacionados definitivamente con el Renacimiento, ¿no? Entonces, el Renacimiento, su mismo nombre lo dice, en este caso es un movimiento cultural, ¿no? De renovación, ¿no? Renacer, surge en Italia principalmente, y luego también se extiende a Europa Occidental, porque los españoles tuvieron su Renacimiento luego de 80 años, ¿no? Estaban un poquito atrasados, ¿no? Pero, ok, también, ¿ya? Y entonces un movimiento cultural que va a abarcar básicamente las artes plásticas, ¿no? Hablo de pintura, escultura, pero no olvidar también que la arquitectura, ya, no hablamos mucho de la arquitectura, pero bueno, si fuera pues una clase de arte, tendremos que decir que también la arquitectura también tuvo la influencia del Renacimiento, incluso, según la historia del arte, el Renacimiento comienza con en la arquitectura, ¿no? Con Giuseppe Brunelleschi, que termina de hacer la cúpula de la iglesia de Florencia, ¿ok?
Perfecto. Acá es importantísimo el apoyo de los mecenas, sobre todo los Medici, por eso cada rato estoy hablando de los Medici, los Medici, los Medici, y no olvidar todos estos artistas e intelectuales bizantinos que habían migrado hacia Italia. ¿Ya? A ver, hay dos renacimientos, ¿no? Algunos dicen dos renacimientos, no quiero confundir tampoco. La idea es que la primera fase del renacimiento, la testamento separata, es conocida como il 400, ¿no? ¿Por qué se llama il 400? Porque la primera fase es en 1400, o sea, siglo XV, ¿ya? Más antiguo es el humanismo, por eso les decía, humanismo es las últimas décadas del siglo XIV, XV y XVI. El Renacimiento más bien es solo XV y XVI, por eso el Renacimiento tiene dos momentos. El primer Renacimiento, que es il 400, que se llama así por ser 1400, o sea, el siglo XV, ya que es la época más que nada de los Medici, Brunelleschi, el auge de los gremios en Florencia, y luego el más ultra mega conocido, Alto Renacimiento, que es il 500, porque es 1500, siglo XVI, es pues la época de las tortugas, ¿no? Las tortugas ninja. Bueno, ustedes son muy, muy jóvenes, pero las tortugas, pues, Leonardo, Miguel Ángel, Donatello, ¿no? Rafael. Ok, ¿cuáles serían las características del Renacimiento, no? A ver, ¿qué han llevado los bizantinos a, o sea, acuérdate, la copia de seguridad, ¿qué han llevado los bizantinos a la península itálica? A ver, o sea, cierra los ojos y acuérdate un poco de, sé que había poquitas imágenes de lo que sería la escultura en Grecia, pero había, ¿ya? Entonces, culto a la belleza física, ¿ok? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿ya? Ojo, también ha sido pregunta, creo, ya no creo que venga, pero ha sido pregunta del examen general un par de veces, cuál es el aporte, ¿no? En cuestiones artísticas del Renacimiento, y además del uso del mármol, principalmente es la perspectiva, ¿no? O sea, si comparamos un poco el arte de la Edad Media, que es un poco más flat, un poco más plano, en solo un sentido, de perfil, a veces muchos retratos, acá vamos a ver todo lo contrario, ¿no? Hay un naturalismo en las formas, el uso de la perspectiva, ¿ya? O sea, cuando hablamos de perspectiva es que vas a ver, pues, unos personajes adelante en un primer plano y otros atrás, ¿no? En un rato lo vamos a ver porque felizmente en este PPT hay muchas imágenes para que te quede claro lo que serían las principales características del Renacimiento. Y lo más interesante y donde vemos ahí el mundo clásico es que acuérdate que los griegos y la primera fase de los romanos, o sea, no se hacían problema por el politeísmo, por mostrar a sus dioses con forma humana, y eso lo vamos a ver acá bastante, es decir, se va a integrar lo profano, ¿no? Y lo religioso, ¿ya? El mejor ejemplo también de que el hombre medía todas las cosas es el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, ¿no? Para que veas, pues, cómo incluso las proporciones, o sea, se busca la armonía en las formas, obviamente, pero también hay un conocimiento de geometría, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, para hacer cálculos también, por eso te decía que la arquitectura también es importante, incluso, pues, había muchas medidas que era siempre tomando referencia al hombre, por eso ves acá un círculo y un cuadrado para ver todas las proporciones que tiene el cuerpo humano, ¿no? Ya, te decía que acá no hay nada mejor pues que una imagen. Una imagen habla más que mil palabras para que puedas ahí observar, ¿no? Te decía que hay una primera fase, que es il 400, que comienza con Brunelleschi en lo que es arquitectura, pero que lo que aquí nosotros nos interesa en lo que es escultura o pintura, por ejemplo, tenemos pues a Donatello, ¿no? Donatello es el primer desnudo que va a haber, ¿no? En esta época, ¿ya? Ya ves ahí en bronce, es hecho en bronce, y ese es el David de Donatello. Yo sé que más conocido es el David de Miguel Ángel, pero primero, más antiguo fue el David de Donatello, ¿no? Vemos acá el primer desnudo, ¿no? Después de mucho tiempo, ¿no? Lo vemos ahí hecho en bronce. Y Sandro Botticelli con el nacimiento de Venus. Les decía que lo sagrado convive con lo profano, ¿no? Regresan los temas, ¿cuáles, por ejemplo? De la mitología, ¿no? Entonces ahí también te das cuenta de la influencia del mundo griego, por ejemplo, ¿no? En cuanto al 580, que les decía que es el 1500 o siglo XVI, ya tenemos pues a los llamados grandes maestros, ¿no? Principalmente Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio, ¿no? Bueno, nos toca mucho, nos queda mucho tiempo para hablar quizás de Miguel Ángel y Leonardo y esta relación amor-odio que tenían porque Leonardo era pues alguien muy
carismático, vamos a decirlo, que todos querían tenerlo en sus cortes. Todo lo tenía fácil, podemos decirlo así, pero Leonardo nunca se consideró un artista, ¿no? Leonardo se consideró un inventor. Por eso muchos critican a Leonardo de que nunca pudo terminar o tiene pocos trabajos terminados, ¿no? Pero él más bien se consideraba un inventor, ¿no? Si ves un poco sobre Leonardo, vemos que hay, pues, acuérdate, la máquina de volar, está también el tema de esto que parece, pues, un traje de buzo, en fin, o sea, bueno, también esto que parece, pues, lo que sería obvio, ¿no? Mucho, mucho más adelante, una máquina de guerra, ¿no? O sea, muy interesante, pero acá, sobre todo, vemos el aporte a nivel de pintura y escultura, ¿no? A nivel de artes plásticas, ¿ya? Por otro lado, bueno, acá está puesto pues la Bella Jardinera, pero la Mona Lisa, también conocida como Gioconda, es quizás la más conocida, el más conocido trabajo de Leonardo. También está la Virgen de las Rocas, los diferentes inventos que te comentaba. Eh, Miguel Ángel, está el David de Miguel Ángel, es un coloso, es enorme, ¿ok? También está el Moisés de Miguel Ángel, que por ahí te han puesto como dato que aquí en el Perú tenemos una réplica exacta de el Moisés, ¿no? En la Escuela de Bellas Artes, una réplica exacta, ¿no? Ok, luego también hay una obra que a mí me parece importantísima, que es de Rafael, que es la Escuela de Atenas, ¿ya? ¿Por qué es importante la Escuela de Atenas? No solo porque es justo la mejor muestra de la perspectiva, sino sobre todo por el tema, los personajes que están representados. La Escuela de Atenas, su mismo título te lo dice, es la representación de la selección de los personajes más ilustres en lo que es la ciencia, la filosofía, las artes en el mundo clásico, ¿ya? O sea, espera, déjame ver. Sí, en la separata está en la página 2 todos los personajes que han sido reconocidos, ¿no? Lamentablemente todavía hay mucha discusión sobre algunos personajes, no todos han sido reconocidos, pero están allí, lo más importante, ¿no? O sea, para comenzar, ahí nomás, como puedes ver acá, sé que está un poco pequeño, pero también está en tu separata, vemos pues ahí atrás nomás para ver la perspectiva, como te digo, estos primer plano, ¿no? Y el background, como se dice, está, por ejemplo, Apolo y Atenas, ¿no? Estamos hablando ya de la sabiduría, estamos hablando o sea, relacionado con la intelectualidad, por decirlo así, ¿no? Y adelante, ¿quiénes están? Pues está Platón y Aristóteles, ¿no? Justo te das cuenta, uno señalando arriba al mundo de las ideas, otro señalando al mundo de las cosas, y ahí hay diferentes personajes, como les digo, que han sido identificados. Está pues Diógenes, Pitágoras, Heráclito, el mismo Alejandro Magno por su apoyo a la cultura, a las artes, Epicuro de Samos, Zenón, Zoroastro, hasta está Averroes, ¿ya? Averroes. O sea, Averroes estamos hablando que también se reconoce el aporte de los árabes, como vimos también la semana pasada, ¿no? Incluso el mismo Rafael está ahí, ¿no? O sea, lo que pasa es que eso es muy, muy interesante porque es una obra de Rafael y Rafael, por ejemplo, pone a Platón con el rostro de Leonardo, ¿no? Y por ahí también creo que está Heráclito con el rostro de Miguel Ángel, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? Eso significa, pues, que el mismo Rafael, que también se coloca allí, también Rafael se coloca en esta escuela de Atenas, ellos, los grandes maestros del Renacimiento, se están poniendo al mismo nivel de los grandes sabios del pensamiento clásico. ¿Ya? Entonces, muy, muy interesante esta obra de la Escuela de Atenas. ¿Ya? Bueno, acá también hay otros detalles también interesantes, sobre todo para hablar de Miguel Ángel, todo un slide dedicado a Miguel Ángel, el David que vimos primero, la piedad, ¿no? La piedad, que es justo la manera de representar a la Virgen, es el ideal de belleza del Renacimiento, ¿no? Y obviamente no podemos dejar de lado la gran obra así monumental, es que también pues Miguel Ángel era un poco friki, o sea, Miguel Ángel podía quedarse sin comer y trabajando horas de horas, era un apasionado de su trabajo, ¿no? Por eso le caía un poco mal Leonardo, que era un poco más relajado, ¿no? Pero bueno, acá está. La decoración de la Capilla Sixtina, ¿ya? O sea, las escenas más reconocidas, ¿no? El juicio final, ¿ya? Que está en la Capilla Sixtina y más bien parte de la bóveda donde está la creación de Adán, ¿no? Entonces, o sea, imagínate esto. Bueno, puedes incluso googlearlo, hay visitas en 3D pues, de la Capilla Sixtina, está todo digitalizado, no puedes verlo allí. Bueno, o sea, nos damos cuenta que son
tú dirás, profe, ¿qué hacen la Capilla Sixtina? Acuérdate que también los papas son mecenas, ¿no? Los papas también son mecenas. Y no creas que porque papa es buenito, ¿no? No, o sea, la idea acá es, por decir así, inmortalizarse, ¿no? Como siendo el principal benefactor, siendo el principal apoyo de estos artistas, ¿ok? Entonces está la Piedad del Vaticano y también está la decoración de la Capilla Sixtina, obra de Miguel Ángel, ¿ok? Entonces, no olvidemos eso, porque ya el humanismo puso un germen de ruptura con el pensamiento medieval y a partir de las artes, el Renacimiento también han hecho lo mismo, ¿no? Bueno, trayendo estos temas que habían sido dejados de lado, estos temas profanos, por ejemplo, ¿no? Y ahora nos toca hablar de otra ruptura, ¿no? La Reforma Protestante. Y esto va mucho más allá del cisma de Oriente, del cisma de Occidente, ¿no? Por eso no tiene el nombre de un nuevo cisma, porque aquí más bien la Reforma Protestante va a comenzar una serie, o sea, un movimiento, ¿no? Donde mucha gente se va a separar de la Iglesia católica, ¿no? Entonces, la Reforma Protestante, con su mismo nombre lo dice, es un movimiento también, como les digo, de ruptura, pero sobre todo de renovación religiosa, ¿no? Lo que pasa es que Lutero, a ver, lo que pasa es que Lutero, que es un monje, agustino, o sea, esta crítica de la iglesia viene desde dentro, ¿ya? Sobre todo por la corrupción, ¿no? Por el relajamiento del clero, por un lado, por la poca preparación del clero también, porque lo que pasa es que Lutero va a llegar a tener la oportunidad de ser profesor, ¿no? Catedrático en una universidad, y ahí se da cuenta pues que el clero no está preparado, ¿no? Entonces ahí él dice, wow, o sea, por un momento se da cuenta, el clero no está preparado, ¿no? También hay corrupción de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Lutero le toca vivir pues en el siglo XVI. Lutero le toca vivir en el siglo XVI, le toca vivir pues en el Sacro Imperio Romano Germánico, le toca vivir justo en una época en donde se había reactivado otra vez lo de las indulgencias, ¿no? Las indulgencias son este pago para liberarte de las culpas. Y lo más, vamos a decir, peculiar de las indulgencias es que había indulgencias para todo, o sea, de todo precio, ¿no? O sea, para todo se vendía. Incluso, justo te digo que todo, o sea, todo como que conspira para eso, ¿no? O sea, por un lado, Lutero es, vamos a decir, es un monje y es bastante, ¿cómo decirlo?, disciplinado, ¿ya? Y justo vive en una época donde la iglesia está en la época de la corrupción relacionada justo con las indulgencias, ¿no? Las indulgencias son estas ventas, como les digo, de liberación de culpas, ¿no? O sea, pagabas para liberarte de culpa, tengas el dinero que tengas, o sea, hay todos los precios, básicamente, las indulgencias, y sobre todo reactivó, ¿no? El Papa León X, que te digo que es Medici, reactiva, ¿no? Y generaliza, difunde la venta de las indulgencias, sobre todo porque quiere pues reconstruir la basílica, ¿no? O sea, no creas que esas obras del Renacimiento, claro, lo apoya el Papa, pero ¿de dónde el dinero, no? Entonces acá hay que entender por qué razón también las indulgencias son algo que escandalizan a Lutero, ¿no? Que justo en la época de Lutero vivía también y estuvo por el Sacro Imperio Romano Germánico Johann Tetzel, que Johann Tetzel era el mejor vendedor de indulgencias, ¿no? Hay una frase bien conocida de él, ¿no? Tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Bueno, obviamente se trató de hacer ahí una rima en castellano, ¿no? Pero la idea es que entiendas que Johann Tetzel, en esta época, de León X, el Papa León X, manda a Johann Tetzel a que venda estas indulgencias también en el Sacro Imperio Romano Germánico, donde vive Lutero. Y así que son muchas cosas, ¿ya? O sea, es lo que vive Lutero, sumado a el germen que ya puso los humanistas, ¿ya? Entonces, sumado a otra cosita, te había mencionado yo que no había mucho tiempo para hablar del Sacro Imperio Romano Germánico, pero sí te pedí algo, ¿no? Te pedí por favor que recuerdes que el Sacro Imperio Romano Germánico tenía un emperador, ¿ok? Pero si veías un poco más con atención y con una lupa, te das cuenta que adentro había diferentes soberanías, diferentes príncipes, ¿no? Y que simplemente por una cuestión de unidad, los llamados príncipes electores, ese era su nombre porque los príncipes se reunían y elegían quién iba a ser el emperador, ¿ok? Pero ¿hay algún emperador que yo conozca? Sí, tú conoces a Carlos V, también conocido como Carlos I, bueno, Carlos I de España, pero Carlos V de el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ok? ¿Lo conoces? Tú lo conoces como Carlos V o Carlos I, sí, el que su hijo Felipe II,
el que comienza pues ya con todo lo que es por decir así, el virreinato, ¿no? Aquí en el Perú, nos toca ver justo el día martes, ¿ya? Entonces, ese Carlos V es Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, tenía dos coronas, ¿ya? Si lo quieres ver de esa manera. Es Carlos I, pero de España. ¿Ya? Entonces, este Carlos V, por ejemplo, era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero si tú veías, analizabas bien al Sacro Imperio Romano Germánico, eran múltiples soberanías. Simplemente elegían al emperador para seguir manteniendo esta unidad. Pero al final tú veías, eran diferentes príncipes, ¿ya? ¿Y por qué te cuento esto? Porque al final los príncipes van a estar enfrentados con quién? Con la iglesia, pues. Yo te he contado que la iglesia que se ha vuelto poderosa en la Edad Media, la iglesia también tiene bienes, ¿ya? Entonces, la iglesia cobra, pues, ¿no? También impuestos, ¿no? Entonces, tú te das cuenta y acá va a haber un enfrentamiento, definitivamente, entre los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico y la iglesia. Entonces, los príncipes van a comenzar a apoyar a Lutero. ¿Por qué razón? No porque les gusta lo que diga Lutero, porque ellos quieren que el clero. No, o sea, acá también, disculpe, pero hay un interés definitivamente político y económico sobre todo, ¿no? Acá hay un término que no debes olvidar, la secularización de los bienes del clero. Que algo, a ver, que luego se vuelva secular, ¿no? También puedes encontrar el término laicización, pero más utilizamos el término secularización, ¿no? Es la división de lo que sería pues el poder político, civil, de lo que es lo de la iglesia. O sea, secularizar los bienes del clero son, a ver, usted, o sea, que de ser propiedad del clero se vuelva propiedad del poder político, ¿ya? Entonces, si tú te pones a pensar bien, y Lutero, dentro de sus críticas, repito, Lutero no lo veía de esa manera. Lutero está haciendo una crítica, ¿por qué? Porque está muy relajado el clero, no se prepara. Aparte, Lutero está, cuando enseña, él se da cuenta pues que mejor sería que la gente pueda acceder directamente a la Biblia. Sí, pero ahí comienzan los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades de la iglesia son los que finalmente interpretan, ¿no? O tienen la facultad de poder interpretar la Biblia. Porque si tú te citas solito con tu Biblia a leerlo, ya, pues, pero eso es lo que Lutero decía, ¿no? O sea, Lutero comienza, ¿no? Más adelante va a traducir incluso la Biblia al alemán y ya sabes, pues tú que esto sería herejía, ¿no? Porque tú no eres, bueno, Lutero quizás estuvo preparado, pero el que la Biblia esté en tu propia lengua, acuérdate, o sea, cuando alguien traduce, no es que yo agarro, meto a Google Translator y ya, me da el documento. Cuando uno traduce, tiene que interpretar, ¿no? Y definitivamente hay mucho de subjetivismo, ¿no? Entonces, por eso es que es una herejía prácticamente interpretar a tu modo o que tú lo hagas. Es un monopolio de la iglesia, acuérdate eso, ¿ya? Así que también ten en cuenta esto. Eh, lo de Lutero es muy personal, ¿ya? Pero sirve justo para los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico que van a apoyar a Lutero, porque ven de esta manera la ruptura que ellos tanto quieren, ¿no? Ven de esta manera, ya, imagínate, si acá rompemos con la iglesia, todos los bienes de la iglesia pasan a ser ¿de quién? Pasan a ser míos, del príncipe, ¿no? Pasan a ser del poder político, ¿ya? Entonces, hay intereses, definitivamente, ¿ok? Hay intereses. Pero la crítica de Lutero es muy personal, vamos a decir, ya muy personal. Te decía que Lutero no fue el primero, existen antecedentes. Ya en el siglo XIV existió, pues, John Wycliffe, que te contaba, que es la primera traducción de la Biblia al inglés en el siglo XIV. Ya te dije, pues, ¿no? Ya te imaginas qué pasa, pues, ¿no? Entonces, si traducen la Biblia al inglés, herejía, ¿no? Y luego tenemos a Jan Hus, Bohemia, sería pues República Checa, ¿ya? En la actualidad. Jan Hus es el que ya, o sea, ¿qué está diciendo Jan Hus? Jan Hus dice, la verdadera iglesia es invisible, Jesús es la verdadera piedra. Tú al decir que Jesús es la verdadera piedra, o sea, te estás bajando qué cosa. ¿Se acuerdan? Yo no sé si alguno de ustedes lee la Biblia o tuvo alguna formación quizás católica, pero ¿se acuerdan que Pedro, tú serás la piedra donde edificaré mi iglesia? Ya, y todos los descendientes de Pedro, ¿quiénes son? Los papas, los obispos de Roma. Entonces, cuando Jan Hus, en el siglo XIV también, te dice que la verdadera iglesia disculpen, que la verdadera iglesia es invisible, que la verdadera piedra es Jesús, entonces está bajando todo el poder de la iglesia. Y entonces, estos son los antecedentes, ya en el siglo XIV, ya en el siglo XV más adelante, o sea, ya,
la iglesia no está tranquila, ¿no? Ha tenido cismas y aparte tiene críticas como la de John Wycliffe y la de Jan Hus, ¿no? Entonces, ya te imaginas cómo terminaron ellos, ¿no? O sea, en la hoguera, ¿ya? En la hoguera. En el concilio de Constanza, sí, concilio de Constanza, que es en 1415, es que bueno, la iglesia dicta que todas las traducciones de la Biblia son heréticas, o sea, son herejías. Entonces ya te estás dando cuenta que tarde o temprano le va a caer también a Lutero, ¿no? Profe, ¿le cae o no le cae a Lutero? Sí, definitivamente le cae, ¿no? Lo que hace Lutero es, disculpen, me estaba yendo y acá está, ¿no? Lutero, ahí está, 31 de octubre, ¿ya? 31 de octubre, como les decía también, no me acuerdo que me estaba preguntando una vez, 31 de octubre de 1517, Lutero clava las 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg en el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Ahí puedes ver, justo una pintura, ¿no? De Lutero, monje, y toda la gente leyendo, ¿no? Claro, no es que toda la gente tenga acceso a lectura, pero la idea es para que entiendas cuál es la influencia, ¿no? Entonces, 1517, como te decía, 31 de octubre, nace, ¿no? Comienza la difusión de las 95 tesis contra las indulgencias. En las 95 tesis, Lutero critica bastante, ¿ya? Acá nos quedamos sobre todo con las principales críticas y las principales propuestas, ¿ya? Pero habla de todo, va con todo contra el clero, créeme, ¿ya? Los primeros, vamos a quedarnos con los principales fundamentos, ya de lo planteado por Lutero. Lo primero sería que la fe es la única fuente de salvación, ¿ya? Pero ojo, esto va de la mano con qué cosa. La Biblia es la única fuente de fe. Por eso te decía, Lutero se daba cuenta que lo principal sería, él decía, ¿no? ¿Por qué la Biblia tiene que estar en otro idioma? ¿Por qué tú necesitas tanto del clero, ¿no? Para que sea el que interprete esta palabra de Dios, ¿no? Entonces, finalmente lo que quería es que la gente tenga libre acceso a ellos mismos poder interpretar. Por eso es que finalmente su trabajo termina justo en lo que es la traducción de la Biblia al alemán, ¿no? Pero acá la importancia de que la Biblia es la única fuente de fe. Entonces la Biblia es importante porque si es la única fuente de fe y la fe es la única manera de salvarme, ahí te das cuenta de la importancia de la Biblia, ¿no? Él también es muy crítico de lo que son todas estas jerarquías eclesiásticas, ¿ya? Es crítico total de todas las jerarquías eclesiásticas. Y también es crítico de esto que por mucho tiempo ha sido un problema para la iglesia, el culto a la Virgen, ¿no? Ustedes deben saber, sean practicantes o no practicantes, que la iglesia tiene dogmas, ¿no? Y los dogmas no se critican, los dogmas solo se aceptan, ¿ok? Es parte de los pilares, ¿no? En lo que está sostenido las creencias, ¿no? Entonces, él rechaza el culto a la Virgen, que siempre ha sido un problema. Le digo que siempre ha sido un problema el tema de la Inmaculada Concepción de María, ha sido un problema, ¿ya? Incluso después, muchos siglos después de Lutero, todavía significó un problema, ¿no? Rechazo también a las imágenes, el rechazo a los sacramentos, él solo reconoce pues como sacramentos importantes lo que sería el bautismo, como que el inicio a la fe y también la comunión, ¿no? Y sobre todo también él rechaza el celibato, ¿no? Sacerdotal. Entonces, esos son los principales fundamentos, ¿ok? Pero hay bastante crítica. Entonces, a ver, no creas que la iglesia se quedó de brazos cruzados, ¿no? Lo que hace la iglesia es emitir una bula. Justo ves acá un dibujo. Ah, sí, sí, Mireya, ahí está. Esa es la diapositiva anterior. Bueno, les decía que lo que va a hacer la iglesia es mandar una bula diciéndole, Lutero, por favor, rectifícate, ¿no? Rectifícate, mira lo que estás haciendo. Rectifícate, Lutero, por favor. Y bueno, ya sabemos que Lutero no se rectifica y más bien se reafirma en su postura, ¿ya? Que justo ese, gracias, listo, que justo es la imagen que está acá. Lutero quemando la bula papal Exsurge Domine, ¿no? Que es la bula por la cual le dicen, retráctate, Lutero, pero él no se retracta, más bien se reconoce, ¿no? Apoya, ¿ya? Firme en su decisión. Entonces Lutero va a pasar por un proceso, ¿no? Por un proceso, ¿ok? Profe, veo que hay dietas, ya. Las dietas son asambleas políticas, asambleas legislativas, ¿no? Entonces, todos se reúnen. Entonces, la idea acá es que como el Papa ha pedido que se retracte Lutero, pero Lutero se ha reafirmado en lo que él opina, le piden pues al emperador, ¿no? Le piden a Carlos V que le diga a Lutero
que se retracte, ¿no? Por eso vemos la dieta de Worms. La dieta de Worms la convoca Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y le dice, Lutero, retráctate, ¿no? Pero Lutero defiende una vez más sus ideas, ¿no? Entonces ya sabemos, pues, que en la confesión de Augsburgo ya sería oficialmente, pues, la ruptura religiosa, ¿ya? Que vamos a observar aquí. Pero, ya, que vamos a observar acá. Entonces, a ver, otra cosa también que es importante, que quiero que tengan en cuenta, bueno, ya te imaginas qué va a pasar con Lutero, ¿no? Lutero va a ser, pues, excomulgado, ¿ya? Van a perseguir a Lutero, pero Lutero va a recibir apoyo, como les decía, de estos príncipes que han visto justo en él la salida para ya estar por encima de lo que sería la iglesia, ¿no? También es importante que sepas que en 1530 se aprueba la Confesión de Augsburgo, ¿no? Como te decía, la Confesión de Augsburgo es todo lo que ha propuesto Lutero escrito, ¿ya? Todo lo que ha puesto, todo lo que él ha propuesto está escrito por Philippe Melanchthon, ¿ya? Y esto es importante porque la confesión es de Augsburgo, la confesión de Augsburgo, que él, o sea, otra vez, todo lo que ha hecho Lutero va a estar escrito, ¿ya? Esto lo recopila Philippe o Felipe Melanchthon, y él lo publica en lo que son las confesiones de Augsburgo, que Lutero revisa, está de acuerdo con lo que está escrito allí, y es el principio del protestantismo, ¿no? Por eso decimos que es la ruptura religiosa. Porque les decía, Lutero no planeaba comenzar un movimiento, ¿ya? Pero Lutero está haciendo una crítica muy personal, pero justo lo hace en un momento de mucha tensión entre el poder político y el poder religioso que hay en el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, la ruptura religiosa comienza con estos principios del protestantismo que son las confesiones de Augsburgo. Entonces, ¿qué va a comenzar? Ya te imaginas. Porque Carlos V es cristiano. Carlos V es el aliado del papado. ¿Ya? Acuérdate que el Sacro Imperio Romano Germánico sigue con lo mismo, con la tradición del Imperio Carolingio, sigue con esa tradición de que el Papa, de sumisión al Papa, de que el Papa te corona, ya lo mismo que vimos en Carlomagno, eso lo continúa el Sacro Imperio Romano Germánico. Y Carlos V está del lado de los católicos. Pero te decía que por otro lado los príncipes prefieren convertirse al protestantismo porque quieren quitarle todo el poder, la influencia y obviamente los bienes que tiene la iglesia. Entonces acá es la ruptura. Príncipes protestantes por un lado y los príncipes católicos liderados por Carlos V, y comienzan las primeras de muchas guerras de religión, ¿no? Entonces, la guerra de religión, como puedes ver allí, es entre dos ligas. La Liga de Esmalcalda, que es conocida como la Liga de Protestantes, son todos los príncipes protestantes del Sacro Imperio Romano Germánico, y a quienes se enfrentan a Carlos V, que lidera la Liga de Nuremberg, que es la Liga de los Príncipes Católicos, ¿no? Liderado, ¿no?, por Carlos V. Finalmente van a llegar a la paz, ¿no? A la paz, que es la paz de Augsburgo en el 1555. Es una paz religiosa porque saben, pues, que es una guerra de desgaste, básicamente, aparte. Mira, este es siglo XVI, ¿eh? Carlos V tiene sus propios asuntos en las Indias, tiene sus propios asuntos en España, así que finalmente, por la paz de Augsburgo, se le dice a los príncipes alemanes que ellos pueden elegir la religión que deseen en sus estados. Entonces el Sacro Imperio Romano Germánico ya está dividido entre lo que sería católicos y protestantes. Y ahí comienza, ¿no? Entonces, bueno, les decía, fue una crítica muy personal la de Lutero, pero finalmente termina siendo apoyada y sirviendo a estos intereses de los príncipes protestantes, y es el principio de, lamentablemente, muchas guerras de religión, mucha intolerancia religiosa y mucha persecución, ¿ok? Lutero no fue el único que está en esta reforma protestante. También tenemos, pues, por ejemplo, a Calvino, ¿no? Calvino tiene su propio proyecto en Ginebra, ¿no? En Suiza. Calvino va, bueno, primero, Calvino tiene su obra, ¿no?, que es la institución de la religión cristiana, ¿ya? Donde él habla, donde él cree de la predestinación divina, ¿no? Que hay unos que están predestinados a ser buenos y a ser malos, básicamente es la creencia. Lo que pasa es que Calvino es un protestantismo, pero bien conservador, ¿ya? ¿Sabes cómo te das cuenta? Porque los calvinistas extremos son los pilgrims, son los peregrinos, son esos puritanos que no sé, a ver, luego nos toca hablar de, acá después de unas semanas, la independencia de las 13 colonias. No sé si te acuerdas que llegan estos puritanos en el Mayflower, ellos son los que van a fundar las diferentes colonias en lo que actualmente es Estados Unidos. Ya ellos eran calvinistas, pues, ¿ya?
Entonces, vas a ver, todo, no sé si alguna vez habías escuchado sobre el puritanismo o las prácticas de los primeros peregrinos que están aquí cuando llegan a lo que es Norteamérica, pero ellos son calvinistas, ¿ya? Entonces son perseguidos justo y por eso es que escapan, ¿ya? De Inglaterra hacia lo que sería Norteamérica, ¿no? Estados Unidos en la actualidad. Y también por ahí se habrás escuchado, pues, los hugonotes también, que también van a ser perseguidos, son calvinistas, pero calvinistas en Francia, ¿ya? Porque en Francia también va a haber guerras de religión. Pero regresando a Calvino, ¿no? En esta obra encontramos parte de los fundamentos de Calvino, ¿no? La predestinación divina, también él está en contra, al igual que Lutero, de la jerarquía eclesiástica. Es más, él más bien lo que hace vamos a decir, en este proyecto de sociedad, esta comunidad que él va a establecer en Ginebra, lo que él hace es más bien hablar de los pastores, ¿no? O sea, elimina todo lo que serían, o sea, él no reconoce a los obispos, nada de la jerarquía religiosa, simplemente habla de esto. Sí hay líderes en su comunidad, que son los pastores, ¿ya? Y se vuelve pues, Suiza se vuelve pues como que el lugar por excelencia de todos los perseguidos por su religión, por su creencia, disculpa, se van a refugiar a Suiza, ¿no? Entonces, acá en Ginebra, en esta comunidad que establece Calvino, no había robos, no había asesinatos, tampoco había lujos, pues les digo que son un poquito extremistas, ya en algunos casos, ya muy conservadores, muy conservadores. También Calvino solo admite los sacramentos del bautismo y la Eucaristía y también propone la libre interpretación de la Biblia, ¿ya? Bueno, finalmente tenemos a un personaje que igual lo ponemos aquí en la Reforma Protestante. No tiene intereses como Lutero, no tiene intereses como Calvino, que son intereses vamos a decir, de libre interpretación de la Biblia, o sea, más relacionados con la creencia, ¿no? Y con la vida personal. Acá en el caso del anglicanismo, en el caso de la iglesia anglicana, acá el tema es muy sencillo. El tema es que Enrique VIII buscaba un heredero varón y así pues tuvo diferentes uniones y lo que él quería era divorciarse, ¿no? O sea, lo que quería nuestro estimado Enrique VIII era divorciarse, era casarse, ¿no? Otra vez. Y tú sabes que el tema del divorcio es algo complicado, ¿no? O sea, si alguno de ustedes se va a casar alguna vez por la Iglesia Católica, hay que pensarlo bien, ¿no? Porque es un poco difícil divorciarse, ¿ok? Entonces, bueno, también fue el caso de Enrique VIII, ¿no? No pudo divorciarse, entonces, bueno, en este caso, ¿no? ¿Qué hago? Ok, si la iglesia no permite que me divorcie, entonces yo ya no reconozco la legalidad de autoridad de la iglesia, ¿no? Entonces, en 1534, a través del acta de supremacía, es que Enrique VIII se declara él, o sea, desconoce la autoridad del Papa y él se declara jefe de la Iglesia Nacional Inglesa, que tiene muchas ceremonias y ritos similares a la Iglesia Católica, pero que se llama pues la Iglesia Anglicana, ¿ok? Así lo conocemos, el anglicanismo, la Iglesia Anglicana. Pero el caso de él era netamente porque el Papa no quería reconocer, no quería pues habilitarlo en su divorcio, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esta reforma protestante? Lo que es evidente, ¿no? Ya no hay unidad en la Iglesia Católica, comienzan las guerras de religión en diferentes partes. En Francia fue bastante fuerte durante las últimas décadas del siglo XVI. Es una época de intolerancia religiosa. Y bueno, la Iglesia tenía que hacer algo, ¿no? Porque se estaba difundiendo, sí, definitivamente se estaba difundiendo el protestantismo, ¿no? Incluso actualmente, no sé, algunos de ustedes quizás su familia pertenezca a estos grupos que han salido, ¿no? De la Reforma Protestante. Y hay algunas personas que al referirse a ellos dicen evangélicos, no sé si han escuchado. Es justo por este tema de la importancia que tiene el acceso o la libre interpretación de la Biblia, ¿ya? Está justo relacionado con ello, el decir evangélico, la importancia que tiene el evangelio. Entonces, ok, por otro lado, ¿qué hace la Iglesia Católica cuando comienza a ver la difusión por lo que es Europa de los diferentes vertientes, vamos a decir, corrientes del protestantismo, ¿no? La Iglesia inicia lo que se llamó la contrarreforma. La contrarreforma es eso, ¿no? O sea, en contra de la reforma. ¿Cuál es mi respuesta contra la reforma? Que es una realidad que está ocurriendo en el siglo XVI en Europa.
Entonces decimos que más bien es un movimiento de autocorrección, ¿no? O sea, ok, ya hemos escuchado lo que tienen que decir los protestantes, esto es lo que tiene que decir la Iglesia Católica, pero sobre todo es porque ven que se está difundiendo el protestantismo. Es que ya te imaginas, ¿no? O sea, ya te imaginas qué hicieron los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Comenzaron a secularizar, comenzaron a apropiarse de todos los bienes de la Iglesia, porque, a ver, ¿qué pasa, no? Ya no hay, no, yo, príncipe, en mi región, ya no va a haber, nosotros vamos a ser protestantes, entonces ya, los bienes de la Iglesia pasan a mí, ¿no? Incluso Lutero se va a llegar a casar con una ex monja también, ¿no? O sea, más o menos para que comprendan ahí un poco cómo termina quizás esta historia. Y no te lo olvides que también Lutero traduce la Biblia al alemán. Pero hablando de la Contrarreforma, que también se desarrolla en el siglo XVI, ¿no? Que es este movimiento de la Iglesia Católica, sobre todo para detener la expansión del protestantismo, ¿no? A ver, lo impulsa Pablo III, ¿ya? Y para esto tiene que haber un concilio, ¿no? Un concilio es una reunión donde se convoca a las diferentes autoridades de la iglesia, justo para discutir temas, ¿no? Relacionados con el dogma, o sea, relacionados con el clima interno, vamos a decir, de la iglesia. Entonces, el Concilio de Trento se desarrolla, pues, de 1545 a 1563 y que lo que busca es reorganizar la iglesia, ¿no? Pero reforzar sobre todo esta doctrina que la ha criticado Calvino, la ha criticado Lutero, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos que se logran en el Concilio de Trento? ¿Cuál es la respuesta que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Lo primero es que la Iglesia Católica ya se dio cuenta, pues, que el germen de todo esto es el humanismo, definitivamente. Nos haya comenzado todo con este regreso del pensamiento clásico. Ya, ahí dice comienzo de todo. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? El índex, ¿no? O índice. Es una lista de todas las obras prohibidas que atentan contra la fe. Y tú te imaginarás, uy, profe, en esa lista que está, ¿no? El Male Maleficarum, el Martillo de las Brujas, supongo que... No, si te das cuenta el Index, que ha sido editado constantemente, década tras década, el Index es la lista de libros, ya te imaginas, ¿no? Son tratados de filosofía, de biología. Acuérdate, pues, que más adelante tenemos, pues, con Copérnico y todo ello, que todo comienza con los humanistas, esto que en realidad pues tenía miedo, ¿no? O sea, hablamos de Copérnico, Galileo, que son todos pues los que han desarrollado el modelo, el heliocéntrico, ¿no? Que por mucho tiempo fue negado por la iglesia, porque más bien la iglesia te decía el modelo geocéntrico, ¿no? Que todo es alrededor de la Tierra. Cuando ya no se podía pues demostrar que esto era correcto, ya a la iglesia no le quedó otra cosa que aceptar, por más que estuvo amenazando prácticamente a todos con llevarlos a la hoguera, ¿no? Pero bueno, regresando, el Index era eso, una lista de obras prohibidas que principalmente están relacionadas con la ciencia, ¿ya? La ciencia, la filosofía, la literatura, ¿ya? Humanista. Ok, segundo punto. Lutero, Calvino solo reconocen dos sacramentos. No, se reafirman los 7 sacramentos, se reafirma el culto a las imágenes, se reafirma el culto a los santos, se reafirma el culto a la Virgen. ¿Ya? Es la respuesta así directa a Lutero. Y finalmente, se va a implantar el Tribunal del Santo Oficio. La Inquisición ya existía, ya del siglo XI-XII, pero aquí ya se vuelve un instrumento de la Iglesia Católica, que sabes que tuvo su peor, ¿cómo decirlo? Su peor ejemplo en la Inquisición española, ¿ya? Pero bueno, regresemos aquí. Se implanta el Tribunal del Santo Oficio. Su nombre completo es el Santo Oficio de la Inquisición, ¿ya? Su nombre completo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía esta Inquisición? Su mismo nombre lo dice, inquisitio, es decir, pregunto, no consulto. ¿Para qué? O sea, te pregunto, o sea, ya te imaginas, ¿no? Te voy a torturar, ¿no? Porque es para juzgar, perseguir y castigar a todas las prácticas heréticas, ¿no? Bueno, acá tenemos una versión un poco apta para menores, como me gusta decirlo, porque es una Inquisición, vamos a decir, la Inquisición que llega aquí al Perú es una Inquisición que más que nada persigue a los judíos por un tema de apropiarse de sus bienes, ¿no? En realidad no es una Inquisición como la de Europa, quizás, pero bueno, acá lo que importa, para no irme por las ramas, es que la Inquisición se implanta como un instrumento ya oficial de la Iglesia Católica. Entonces, ya te imaginas, ¿no? Tú quieres decir, tienes alguna propuesta herética, entonces vas a ser condenado
a la hoguera, ¿ok? Otro instrumento también interesante, a ver, ojo, por si acaso puede venir una pregunta. En la Edad Media eran todas las órdenes que les había mencionado, ¿no? Que hemos visto, los dominicos, los franciscanos, los cistercienses, ya, todos esos son antiguos, son de la Edad Media. Pero cuando te hablan de los jesuitas son una orden también religiosa, pero es moderna, porque ojo, desde que comenzamos a hablar en la clase de hoy, desde el siglo XV, ¿no? Luego de la toma de Constantinopla, todo lo que estamos relacionando hoy día, desarrollando hoy día, es edad moderna, ¿ok? Así que la llamada Compañía de Jesús, que es la orden de los jesuitas, es una orden ya moderna. Las demás órdenes, ¿dónde las encontramos? Acuérdate de tu separata, las encontramos en la Edad Media. Pero los jesuitas, también conocida como Compañía de Jesús, los soldados de Cristo, básicamente, así se autodenominan, así se los conoce porque son un instrumento, ¿no? Como resultado del Concilio de Trento, un instrumento de la Iglesia Católica para frenar el avance del protestantismo, son modernos, ¿ok? Bueno, ahí ves una imagen del Papa Pablo III aprobando a la Compañía de Jesús, que tiene pues como fundadora Ignacio de Loyola, ¿no? Su objetivo, ¿cuál es? Reafirmar, esto es muy interesante, y esta razón también es por la cual los jesuitas los van a expulsar de todos los territorios en el siglo XVIII, ¿no? Porque los jesuitas solo reconocen la autoridad del Papa. Por eso es que el Papa los crea, ¿ya? Otra vez, la Compañía de Jesús, también conocida como la Orden de los Jesuitas, tiene como objetivo reconocer, restaurar la autoridad del Papa. Ellos solo reconocen, solo responden y rinden cuentas al Papa. Por eso esto le va a causar muchos problemas a los jesuitas cuando haya monarquías, ¿no? Como nos toca ver también de acá en la semana 11, cuando haya una monarquía como la de los Borbones, que quiere centralizar otra vez el poder en ellos, y estén los jesuitas que no reconocen al rey, sino reconocen al papa, entonces, chao jesuitas, ¿no? Ya sabes por qué los van a expulsar de todos los territorios donde están asentados, ¿ok? Porque los jesuitas nacen para eso, para rendirle cuentas, para reconocer solo la autoridad papal, ¿ya? Y principalmente se dedican, pues, a la labor educativa, ¿no? Acá también, cuando el martes hablemos de lo que fueron los colegios, las instituciones educativas aquí en la colonia, principalmente están a cargo de los jesuitas, ¿ok? Perfecto. Ok, dejemos de lado el humanismo sin olvidarte de relacionarlo con la reforma y también regresemos aquí a un tema. Hay dos temas que van de la mano, ¿ya? Así como estudiamos la vez pasada, eh, las cruzadas con el renacimiento urbano comercial, acá también ya estamos en la página 6 de tu separata. En la página 6 hay que estudiarla junto con la página, o sea, 6, 7 y 8, ¿ya? Hay que estudiarlas juntas. ¿Por qué razón? Porque también van de la mano, ¿ya? Van de la mano. La expansión europea del siglo XV y XVII va de la mano con ¿qué? Permite que se formen los primeros imperios, ¿ya? O sea, va de la mano. Una es consecuencia de la otra, va de la mano. Entonces, profe, ¿cuál es la importancia de esta expansión europea que va a ocurrir del siglo XV al XVII? Ya habíamos mencionado también toma de Constantinopla, definitivamente, acá también justo está el mapita, ¿ya? Ha sido bloqueado, no es que se haya destruido Constantinopla, ha sido bloqueada, ¿ya? Entonces, ahí prácticamente es como que hay un peaje, ¿no? Ya no es rentable, ¿no? No es rentable porque ahí lo que quieren los turcos es ejercer un monopolio, básicamente, del comercio. Entonces, ¿qué se va a buscar? Se va a buscar nuevas rutas para, desde el occidente, Europa, poder acceder al oriente, ¿no? La seda y las especias, por eso es que es tan importante, ¿ok? Bueno, acuérdate que se había reactivado este contacto entre Oriente y Occidente, pero otra vez se va a interrumpir por la toma de Constantinopla. Perfecto. ¿Cuáles son las dos naciones? ¿No? Porque acá yo te dije, ya desde las cruzadas ya se están fortaleciendo durante el siglo XIV, XV, sobre todo XVI y XVII, las monarquías, ¿ya? ¿Cuáles van a ser entonces estas naciones, ¿no? Estas monarquías, mejor digamos así, estas monarquías que van a apoyar, ¿no? Que van a expandirse, ¿ok? Estamos hablando de España y de Portugal, ¿ya? Siglo XV es un siglo, disculpa, muy importante para los españoles, ¿no? Tú preguntarás,
¿Por qué el profe los españoles expanden y por qué los portugueses? Ya. Lo de los portugueses es entendible porque es sobre todo por una cuestión, vamos a decir, científica, ¿ya? ¿En qué sentido? Bueno, lo que pasa es que en Portugal se había fundado la llamada Escuela Náutica de Sagres, que algunos autores te dicen, pues, de Sagres, disculpa, que algunos autores no creen que fue una escuela, pero sí están seguros de que fue todo un grupo de intelectuales, de científicos, ¿ok? Entonces, otra vez, ¿por qué Portugal? Porque en Portugal se había formado la Escuela Náutica de Sagres, ¿no? Este liderazgo, pues, del gobernante de Enrique el Navegante, que finalmente es, pues, el que va a apoyar, así como vimos los mecenas, ya, él va a apoyar a estos intelectuales que están desarrollando diferentes conocimientos relacionados a la náutica, o sea, a la navegación, ¿ya? Acá justo hay un monumento, ¿no? A Enrique el Navegante, ¿no? Que está en Portugal actualmente. Ya, ok, profe. O sea, en el caso de Portugal es porque hay un grupo de intelectuales apoyados por Enrique el Navegante. Exacto, ¿ya? Entonces, ellos son los primeros en organizar estas exploraciones que, como te digo, su objetivo es llegar al oriente por una ruta alterna, porque esa está obstruida, bloqueada, tomada por los turcos, ¿ok? Bueno, hay que decir también que esto no hubiera sido posible sin los inventos como el astrolabio, la brújula y las carabelas, ¿no? O sea, es importante también que se haya desarrollado este conocimiento porque, por ejemplo, las carabelas son una embarcación muy rápida, ¿ya? Con esta dispositivo de 3 velas que tiene, lo hace bastante rápida para poder surcar y navegar grandes distancias, ¿ya? ¿Cuáles son las principales exploraciones de los europeos? Perdón, de los portugueses, vamos, son europeos, disculpen, de los portugueses. Son las más antiguas, ¿no? Comenzamos con Bartolomé Díaz. A ver, sé que acá no se ve muy bien porque acá está cortado mi mapa aquí, pero tú sí lo tienes en tu separata, lo tienes en la página 7 para que entiendas cuáles son los viajes, ¿ya? Si te das cuenta, todos parten de Europa Occidental, obviamente, por eso estamos diciendo principalmente España y Portugal, que tienen más acceso, ¿no? Entonces, como puedes ver en la página 7 todos lo que hacen es bordear, ¿no? Las costas de África. Porque acuérdate que, bueno, no se conoce, no se está seguro sobre la existencia de otro continente, ¿no? Que es América. Por eso es que principalmente lo que se hace es bordear el África porque se sabe que por allí se puede llegar hacia lo que sería el continente asiático, ¿ya? Entonces, Bartolomé Díaz llega al Cabo de las Tormentas, estamos hablando al sur de África. Vasco da Gama llega hasta la India, ¿no? Y ahí sería la llamada nueva ruta de las especias. Y Pedro Álvarez Cabral sigue esta misma dirección de bordear las costas del África, pero finalmente llega más hacia lo que sería el este, el oeste, disculpa, el oeste, y por eso es que logra arribar a lo que es Brasil, ¿ok? Por otro lado, bueno, acá está chiquitito, pero más grande está en tu página 7, en la parte de arriba, ¿ok? ¿Cuál es el caso de los españoles? ¿Por qué los españoles exploran? Profe, también se desarrollaron conocimientos allí. Acá es distinto, ¿ya? Los españoles han estado gastando todo su siglo XV en la llamada reconquista, es decir, unificar el territorio, porque tú debes recordar que te mencioné que, por ejemplo, el Emirato de Córdoba, lo que actualmente es Andalucía, era pues un emirato musulmán. Es que en la península ibérica siempre han existido una confluencia están los católicos, están los musulmanes y también están los judíos. Entonces, los reyes católicos, ¿no? Fernando e Isabel, ¿no? De Castilla y de Aragón, ellos buscan unificar todo el territorio bajo el nombre de la reconquista, ¿no? Es como reconquistar los territorios, ¿ya? Y bueno, logran expulsar a los judíos y logran derrotar a el último gobernante moro o musulmán que hay allí. Entonces ellos sienten que están en una racha de que Dios los acompaña y que es el mejor momento en verdad están quebrados y necesitan, ¿no? Dineros, así de sencillo. Entonces ellos también apoyan, ¿no? Con lo último que hay, podemos decirlo así, los viajes de exploración, porque necesita también enriquecerse con lo que sería el comercio, pero finalmente se terminan enriqueciendo con lo que explotan de las colonias, ¿no? Bueno, las principales colonias
portuguesa serían Brasil, Senegal, el Congo, Hormuz, Ceilán. Y en el caso de los españoles, pues está básicamente Nueva España, el Perú, la Florida, Cabo Verde y Túnez en África y Filipinas en Asia. Me he saltado lo de Colón porque lo vamos a ver también en la semana 9, pero igual es bueno, ¿no?, saber pues que Colón básicamente tenía esta idea errada, tenía un mapa pues errado, ¿no? No se consideraba América. Entonces, pensaba llegar a la India navegando por Occidente, ¿no? Es autorizado por los Reyes Católicos mediante la capitulación de Santa Fe y llega luego de 4 viajes en 1490. Bueno, el primer viaje es en 1492, ¿no? Y luego de 4 viajes es que ya termina consolidándose la explotación de lo que sería el territorio centroamericano y más adelante sudamericano, ¿no? Igual de Colombia nos toca hablar más adelante, igual vamos a poder hablar más adelante de él. Ok. Bueno, también hay un viaje muy interesante, muy importante, que es Magallanes, que muere durante el viaje y luego lo completa el Cano, que es el primer viaje de circunnavegación, es decir, la vuelta al mundo, básicamente, en barco, en este caso, ¿no? Como puedes ver allí. Algo interesante e importante aquí es el Tratado de Tordesillas, ¿ya? El Tratado de Tordesillas, lo que pasa es que si te das cuenta, ¿qué está pasando? España y Portugal están conquistando diferentes territorios, están instalando, sí, están organizando, estableciendo diferentes colonias. Entonces, sabes que tarde o temprano, pues, ellos sienten que se están repartiendo el mundo, básicamente, entre los dos, ¿ok? Por toda la influencia que están teniendo. Entonces, lo que se firma es el Tratado de Tordesillas, ¿no? Es un compromiso entre el rey de España o reyes de España y el rey de Portugal. En el medio, pues, como árbitro, como garante, está el Papa Julio II, que previamente había también establecido una bula como para decir, hasta acá nomás, esta es la línea divisoria, hasta acá se expande España y hasta acá se expande Portugal. Es la previa, ¿no? La bula, ¿ya? Intercaetera. Pero luego esta bula es solo un antecedente, ya se vuelve en el Tratado de Tordesillas, ¿ya? Que es, lo que se hace es una línea divisoria hasta donde puede, o sea, teniendo pues como Cabo Verde como centro, como puedes ver ahí también, hasta donde puede expandirse, o de aquí hacia el oeste, España, y de aquí hacia el este, Portugal. Así están marcados por el Tratado de Tordesillas. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de esto? Bueno, definitivamente se va a iniciar el mercantilismo, ¿no? Sabes que es esta fase, pues, de la economía donde lo que importa es enriquecerse a base de los minerales, ¿no? Eh, la ruta más importante va a ser la ruta del Atlántico, porque es lo que logran, ya sabes, cuando hay exploraciones, lo que logra es reactivarse, ¿no? En este caso va a ser la ruta del Atlántico. Y te decía que estas exploraciones, por eso les decía, estudiamos los dos temas juntos. Las exploraciones de portugueses y españoles, ¿en qué terminan? Los terminan convirtiendo en los primeros imperios coloniales ultramarinos. Porque imperios hemos visto bastantes, pero ultramarinos es porque más allá del mar, cruzando el mar, tienes tú posesiones, tienes tú colonias, ¿ya? Y obviamente van a iniciar también conflictos, ¿no? Por eso les decía que el Tratado de Tordesillas es este intento al menos de poner una línea divisoria hasta donde ellos sienten que se están dividiendo el mundo, ¿ya? Básicamente. Profe, ¿pero dónde llega Inglaterra, Francia? No te preocupes, que ellos lo que están haciendo es fortaleciendo sus monarquías, ¿ya? Y se van a convertir en lo que son los estados modernos también, ¿no? Pero bueno, sigamos con las consecuencias. ¿Qué otras consecuencias dejaron estos viajes de exploración, ¿no? Bueno, socialmente, si ya había comenzado a consolidarse la burguesía, cuando yo les hablé del humanismo, aquí oficialmente la burguesía consolidada es ¿cuál? La alta burguesía, la burguesía comercial. También comienza todo lo que sería el mestizaje, ¿no? El mestizaje, porque nos toca hablarlo también en la semana 9, pero comienza el mestizaje, ¿no? Bueno, no solo el mestizaje a nivel, por decir así, étnico, ¿no? Sino también comienza un sincretismo de lo cultural. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando los españoles, sobre todo el tema que nos interesa más relacionado con la historia del Perú, es el tema de España, ¿no? Entonces ya sabes que comienza pues la explotación y también comienza el intercambio cultural, también pues la imposición de la religión católica
y va a surgir también, ¿no? Bueno, este sincretismo religioso, pero sobre todo es esta imposición, lo que se trae es la cultura europea, ¿no? Por eso vemos que es la expansión de la civilización europea occidental, básicamente, ¿no? Y ya sabemos que por toda la explotación, justo, ¿no? Por explotar estos minerales, es que comienza la crisis demográfica en América, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta como consecuencias, ¿no? Económicas, mercantilismo y ruta del Atlántico. Político, se forman los primeros imperios coloniales ultramarinos. ¿Quiénes son? Lo de los viajes, pues, España y Portugal. Hay conflictos, hay momentos también de, vamos a decir, de acuerdos, como es el Tratado de Tordesillas. Socialmente se consolida la burguesía comercial, ¿ok? Comienza también el mestizaje a nivel étnico. También, pues, como consecuencia de lo económico es que hay una baja total en lo que es la demografía, en una crisis demográfica. Millones y millones van a morir por esta explotación, por las enfermedades también que traen los españoles. Y finalmente lo que ocurre es que se expande la civilización europea a lo que sería América, básicamente, sobre todo lo que nos interesa a nosotros, que sería Sudamérica, ¿no? Bueno, el Perú. Ok, entonces pasamos ahora al último tema. Bueno, sé que me salté algunas, la verdad es que he tratado de mencionar lo más importante, me salté algunas explicaciones quizás de imágenes que están en la página 8, por ejemplo, en lo que está en la página 8 son los portulanos, que era un mapa, vamos a decir, con mucha información descrita, porque lo más importante, de ahí viene el término de portulanos, es que en estos mapas estaban pues justo las ciudades principales, los puertos, por ejemplo, y también estaba todas las especies, animales, vegetales que se podían encontrar, ¿no? Lo interesante de este portulano del siglo XIV, ¿ya? Pero no olvidemos que básicamente es el resultado de estos viajes de exploración, la formación de los imperios coloniales, ¿ya? El imperio, disculpa, portugués por un lado y el imperio español, ¿ya? Perfecto. Pasemos entonces ahora a hablar al Estado moderno, página 9, ¿ya? La última parte de nuestro tema de hoy. ¿Qué es el Estado moderno? O sea, ¿qué pasó con los reyes? Usted me dijo, profe, que de a poco los reyes comenzaron a fortalecer su poder. Sí, es verdad. Yo les decía también, pues, que la guerra de los 100 años, la misma guerra de las rosas en Inglaterra, y la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, lo que se convierte ya en guerras nacionales. O sea, ¿a qué me refiero? No es la guerra del señor feudal, ¿no? O sea, es una guerra ya donde yo, por ejemplo, me comienzo a sentir francés, ¿no? Yo me comienzo a sentir inglés, o sea, yo ya me reconozco como parte de una comunidad y comienzo a respetar o a reconocer también la autoridad del monarca, ¿no? O sea, eso es lo importante de la guerra de los 100 años, que también ayuda a que ya comience a hacer algo real el Estado moderno. Entonces, el Estado moderno, que tú lo conoces pues como las monarquías absolutistas, ¿ya? Es un sistema de gobierno que está basado en eso, ¿no? Les decía, otra vez el monarca tiene poder, se concentra el poder en él, ¿ya? Pero les decía que hablar de un Estado moderno es hablar de, ya se recuperó Europa en el siglo XVI, como te decía, el feudalismo ya no, crisis total del feudalismo, más bien se forma el Estado moderno. ¿Qué es el Estado moderno? Un gobierno en común. ¿Qué más? Un territorio con fronteras determinadas. Te decía también el sentimiento de identidad. Yo me reconozco francesa, yo me reconozco inglesa, es decir, hay una unidad cultural, una unidad lingüística, pero lo más importante del Estado moderno, ¿cuál es? Un ejército profesional, un ejército constituido, ¿ya? Porque yo no voy a comenzar a expandirme, tú no me vas a mí a respetar como autoridad solo porque te sientes francesa, española, ¿no? Inglesa, no solo por eso, sino porque yo tengo un ejército nacional, un ejército pagado, ¿ya? Que basta, es el ejército, pues, por excelencia de mi territorio, que me va a ayudar a expandirme, me va a ayudar también, como les digo, a consolidar mi poder, ¿ya? Así que no te olvides, sistema de gobierno basado en la concentración del poder en manos del soberano. Regresó el poder a los reyes. ¿Por qué? Les decía pues que ya había una crisis de feudalismo, la nobleza feudal está en ruina, porque ya, acuérdate que la crisis del feudalismo comenzó en el siglo XIII-XIV, ¿ok? Los reyes se han fortalecido, hablamos de un centralismo y esta nobleza que perdió su poder tiene que estar sometida sí o sí al rey. Pero acá también comienza, ¿no? A desarrollarse otra cosita.
¿Qué cosa? Bueno, pues que los reyes tienen que justificar su poder, ¿no? Así que también acá, a ver, cuando te hablan pues de los tres pilares, ¿no? Los tres pilares de lo que es el absolutismo, ¿ya? Por un lado está el centralismo, ¿no? Es decir, concentra todo poder político, económico, militar, todo en manos del soberano. Ese es el centralismo, ¿no? Por si acaso, típica pregunta en el examen, te suelen poner las características de cada principio, de cada pilar, en este caso del Estado moderno absolutista, ¿no? Primero es el centralismo, fácil de comprender. Todo se centraliza en una persona, todo se concentra en una persona. Una segunda característica es el providencialismo, ¿no? Comienza entonces la necesidad de que yo, rey, justifique mi poder. Entonces, por ejemplo, aparece lo que propone Bossuet, ¿no? De eso haber escuchado, la monarquía de derecho divino. El rey es responsable solo ante Dios. La providencia ha querido en este caso que el rey sea el gobernante, ¿no? Y por otro lado también, es que acá también, ya saben, o sea, Dios, Dios, ¿no? Pero ojo con esto, el tercer punto, que no viene tanto en el examen, pero es bueno que lo sepas, es el regalismo. Y el regalismo es la autoridad del monarca. Yo respeto a Dios, respeto a la religión, pero la autoridad del monarca por encima de la autoridad de la iglesia. Ese es el regalismo. Así que ya te imaginas que también van a haber por ahí algunas tensiones con los monarcas, ¿no? Y obviamente, pues, la autoridad de la iglesia, ¿no? Entonces, la verdad es que Europa también se ha transformado religiosamente por la reforma, ¿ya? Entonces, ahí también hay mucho. Todo está relacionado, perfecto. Entonces, no te olvides, por favor, de las características, ¿ya? Nobleza sometida, porque todo el poder está concentrado en el monarca. Providencialismo, el monarca justifica, pues, su poder, ¿no? Dios, ¿no? Básicamente. Ahí acuérdate de Bossuet, de la monarquía de derecho divino, ¿ya? Y también podríamos hablar incluso de Hobbes, ¿no? Cuando hablamos de tratados políticos que apoyan a este absolutismo, también entre Hobbes, porque acuérdate que Hobbes habla pues que si la sociedad está a su suerte, ¿no? Va a ser su perdición, ¿no? Por eso es que en el Leviatán, que es del siglo XVI, Hobbes nos dice que hay que cederle nuestra libertad y nuestros derechos en manos de un monarca fuerte. Y una característica también que no debes olvidarte, decía, es el ejército nacional, ya el ejército que va a estar allí con las conquistas, consolidando el poder, pero es un ejército que no es gratis, ¿ya? Se paga con los impuestos que va a cobrar este Estado moderno, ¿no? Ejemplo de Estado moderno, la monarquía española, ¿no? La monarquía española que llega a su apogeo justo con Carlos I y su hijo Felipe II, que son de la dinastía de los Austrias. Él logra, pues, enriquecerse justo y este dinero le sirve para sostener. Es que ahí viene, pues, ¿no? Profe, usted me dijo que los españoles estaban quebrados. Claro, en la época de los reyes católicos. Por eso es que lo último que tienen es para apoyar estos viajes de exploración. Pero estos viajes de exploración terminaron en colonias, en conquistas, y por eso es que Carlos I, con la conquista de los aztecas, de los incas, por más que tuvo ese enfrentamiento con Lutero y todo, esto permite pues que pueda enriquecerse con lo que extrae de estas colonias, ¿ok? Felipe II es pues de la Armada Invencible, no estamos hablando del ejército español, que lleva este nombre luego de haberle ganado a los turcos en la batalla de Lepanto. Y el otro ejemplo también por excelencia de un monarca absolutista, de un Estado moderno por excelencia es Francia, ¿ya? La monarquía francesa, que comenzó sus bases con Luis XIII y el cardenal Richelieu, ¿ya? Que ahí robustece el poder del rey, ya, el que goza de esto va a ser Luis XIV, ¿ya? Luis XIV, junto al cardenal Mazarino, que sería su primer ministro, pues es el rey sol, ¿no? O sea, incluso el utilizar la analogía de el sol es que todo gira en torno a él, porque en ese tiempo ya sabes que está desarrollando pues lo que es el modelo heliocentrista, ¿no? Todo se centraliza en su persona, lo político, lo administrativo. Claro, hay que decir que va de la mano con Louvois, que es su ministro de guerra, que permite con el ejército pagado por los impuestos, ¿no? La expansión de Francia por toda Europa. Y por otro lado, su otro ministro de finanzas, que es Colbert, que es el que desarrolla, pues, eso, justo los impuestos, el aumento de las rentas, el proteccionismo económico, la teoría mercantilista, el comercio de exportación, el código rural. No, o sea, el gobierno de Luis XIV no hubiera sido tal sin
Colbert, ya, definitivamente, con esta política mercantilista, ya. Entonces tenemos ahí a Luis XIV como uno de los mejores ejemplos también de un monarca absolutista, ya. E incluso, recuerdo que él también anula el edicto de Nantes, que era un edicto para la tolerancia religiosa, ¿no? Y te das cuenta también cómo quiere, pues, imponer definitivamente la autoridad del soberano, pero también en la época de gran desarrollo cultural, ¿no? Los campos elíseos, la restauración de Notre Dame, también en la época de Luis XIV, ¿ok? El Rey Sol, bueno, lo tienes ahí pues en la separata para comprender justo, ¿no? O sea, todo poder, toda autoridad residen en la mano del rey y no puede haber en el reino otros en los que él establece, ¿no? Todo lo que se encuentra en la extensión de nuestros estados, de cualquier naturaleza que sea, nos pertenece. Bueno, por eso algunos te dicen el estado soy yo, ¿no? No netamente lo dijo así, pero habla del rey Sol porque básicamente te dice Dios, ¿no? Ha dejado bien claro, unos han nacido súbditos y tienen que obedecer ciegamente, no puedes estar por encima de lo que diga el monarca, ¿no? Luis XIV tiene también sus memorias sobre el arte de gobernar. Y finalizamos entonces con la Edad Moderna, también es la época de, comenzamos con el humanismo, seguimos con la Reforma, ya se consolida el Estado moderno, es también la época de las ciencias modernas, ¿no? Ya lo estaba mencionando, Copérnico, el giro copernicano es eso, es un giro total, un cambio total en la concepción del mundo. ¿Por qué? Por la teoría heliocéntrica. Se creía por años que era la Tierra el centro de todo, pero no, el Sol, ¿no? Esto se apoya con lo que trabaja Galileo, Kepler, obviamente, más adelante pues también Newton. No solo la astronomía se trabajó, también lo que es la filosofía, ¿no? Con Descartes, bueno, Molière en literatura y en la medicina Besalio, ¿no? Así que también es el comienzo ya de la modernidad en cuanto a las ciencias. Perfecto, entonces terminamos allí. Está también la línea de tiempo, como siempre, para más o menos entender, pero si te das cuenta, espero que haya quedado claro cómo un proceso ha ido influyendo en el otro y todos están relacionados. Ok, terminamos entonces con las preguntas de esta semana. Solo la una está un poco fastidiosita, las demás están súper claras, ¿no? Te dice, la crisis económica que vivieron las monarquías europeas, el mejor ejemplo es España, ¿no? Incentivaron las incursiones marítimas, España estaba desgastada por la reconquista, ¿no? La crisis económica que vivieron las monarquías europeas en el siglo XV incentivaron las incursiones marítimas que buscaban fortalecer políticamente a los reyes con riquezas suficientes. Ahí viene lo interesante, ¿no? El rey necesita tener este dinero, ¿ya? Ah, perfecto, perfecto. Si estamos a tiempo, no necesito correr tanto, perfecto. Ya, los reyes necesitan, esto que te quede bien claro, los reyes necesitan estas riquezas, ¿para qué? ¿Te acuerdas que te digo? Luis XIV, que tuvo pues como aliado principal, como funcionario principal a su ministro Colbert, ya, ¿con qué se le paga a Colbert, no? ¿Con qué se sostiene también a Louvois, que es el ministro de guerra? Ojo con ello. Los reyes necesitan estas riquezas para sostener a sus burocracias, ¿ya? Y también les decía que lo de los reyes no ha sido gratuito. Los reyes comenzaron a fortalecerse y a tener poder porque comienzan a ser apoyados por ¿quiénes? Por los comerciantes, ¿no? Les decía cuando comenzó la clase. Ese fortalecimiento que comienza con los liderazgos de las cruzadas, pues recién se comienza a consolidar pues en lo que es el siglo XV sobre todo, y cuando hay este apoyo en dinero, apoyo económico de los comerciantes, ¿no? O sea, los comerciantes ya sabes que no, tampoco apoyaban gratis, pero a cambio le daban pues títulos nobiliarios, por ejemplo, ¿no? Pero ya, acá hay que entender esto. Los reyes también han consolidado su poder por el dinero que le han prestado a los comerciantes, así que los reyes están endeudados, ¿ya? Es el mejor ejemplo. Un rey fuerte, pero está endeudado, le debe a todos, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Conseguir una fuente, un ingreso. ¿Ya? Entonces, el mejor ejemplo siempre es España, que estaba arruinada en un tema de, o sea, tenía toda la península ibérica, pero arruinada en temas económicos por todo lo que ha gastado. Está endeudada también, entonces lo que necesita es un ingreso, ¿no? Sigamos, de allí que el descubrimiento y colonización de nuevos territorios les haya permitido acumular metales preciosos, ¿no? Afianzar o consolidar flotas comerciales, elementos fundamentales para su posterior sostenimiento político y económico. Fue así como la crisis política de los reyes ibéricos, te ponen el ejemplo de España sobre todo, disminuyó considerablemente cuando, a ver, te han hablado de cómo es necesario el dinero, bueno, no el dinero, la riqueza, ¿no? ¿Para qué?
para poder pagar las deudas, para poder contratar funcionarios, incluso les decía que el ejército se tiene que pagar también, ¿ya? Así que la uno, ¿cuál sería? No se dejen confundir, ¿ya? Porque te dice, fue así como la crisis política de los reyes ibéricos disminuyó considerablemente cuando no te dejes confundir por otras alternativas, ¿ya? Busca la que sea más completa, ¿ya? La que te diga para qué sirvió principalmente, pues, las riquezas obtenidas, ¿no? Así que la uno es la letra A. ¿Cuándo disminuyó? Cuando las riquezas obtenidas les permitieron sanear las finanzas e impulsar el crecimiento. Ingresó riqueza, pago mis deudas y contrato a los funcionarios, pago también a mi ejército, ¿no? Que también me ayuda, pues también financio las flotas, todo lo que me va a ayudar a desarrollarme, a crecer económicamente, ¿ya? Así que la uno es la letra A. España, colonizando América y África, le genera grandes ingresos económicos, ¿no? Lo que pasa es que, profe, ¿por qué no podría ser la letra D? Acá solo te estás quedando en cantidades de plata desde las colonias. Es mucho más complejo de eso. No solo es plata, son recursos naturales en general. No solo son los metales preciosos, son recursos naturales en general, ¿ya? Y los recursos naturales también hacen pues que se abra mercados y todo, ¿ya? Así que busca la respuesta más completa. La uno es la letra A. Las riquezas obtenidas les permitieron sanear las finanzas, las deudas que tenían, e impulsar el crecimiento, ¿ya? Perfecto, uno letra A entonces, ¿ok? La dos, a mediados del siglo XV, el alemán Johannes Gutenberg creó una imprenta de tipos móviles, con lo cual logró aumentar considerablemente la impresión de libros, reduciendo los costos de producción y ello facilitó la adquisición de los mismos. Estos cambios produjeron a transformaciones importantes en la vida intelectual, debido a que, dos, letra D, la imprenta se constituyó en un poderoso vehículo de qué cosa? Transmisor de ideas. No te olvides que la imprenta, lo más importante es la difusión del conocimiento y las ideas que se permite con este invento de Johannes Gutenberg. ¿Ok? Dos, letra D, dedo, de Donatello. ¿Ya? Tres, entre los siglos XV y XVI surgió en Europa un movimiento filosófico y artístico. Ya, ok, pero fíjate los siglos. Ya con los siglos ya puedes sacarlo al ojo cuál es la respuesta, ya, pero igual. Entre los siglos XV y XVI surgió en Europa un movimiento filosófico y artístico que se conoce como espacio. En ella se sustentó la propuesta filosófica humanista. Ya, si te dice que se inspiró en el humanismo, ya sabes que no es el humanismo. Aunque por los siglos ya podías saber que no es el humanismo. Acuérdate que el humanismo es siglo XIV. Aparte te dice que se está sustentando o que se basa en el humanismo, ¿no? La revalorización de la antigüedad clásica, el hombre fue el centro de sus preocupaciones y se expresó en la pintura y la escultura, exaltando el cuerpo humano al estilo greco-latino. Siendo los artistas más destacados, ya. La 3, dedo también. ¿Ya? La 3 es Renacimiento, siendo sus artistas más destacados Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, ¿no? Conocidos como los grandes maestros, ¿ya? 3, dedo, entonces, ¿ya? La 4, verdadero y falso. A ver, sobre el Concilio de Trento, recuerda, ¿fue la principal reunión del alto clero para contrastar el protestantismo? Sí. Para la salvación de las almas, ¿era indispensable el pago de indulgencias? No, ya no va más las indulgencias, ¿ya? Falso. ¿Se reafirma el culto a la Virgen? Sí, se reafirma todo, verdadero. ¿Se creó el Santo Oficio para perseguir a los herejes? Sí. La 4 también es la letra D. Y finalmente, entre los siglos XV y XVI se produjeron cambios administrativos en las monarquías. Estos se fundamentaron en la conformación de un ejército permanente al servicio del rey, mejorando el sistema también fiscal para recolectar impuestos, ¿no? La consolidación de una lengua nacional y la profesionalización de los funcionarios estatales, ¿no? Para que hagan una labor administrativa óptima. Estas reformas que generaron que se consolide el Estado moderno. Letra B, ¿ok? Así que hoy estamos terminando. Sería 1A, 2 dedo, 3 dedo, 4 dedo también, y la 5 finalmente letra B, ¿ok? Listo, entonces eso, no se olviden por favor de las monarquías modernas, también es hablar de el absolutismo, no se olviden del centralismo, lo que sería el providencialismo también, el regalismo. A ver, Mireya dice en la 5, ¿por qué no puede ser la D? El Estado, una entidad estable, a ver,
¿tú crees que el Estado es una entidad estable? Entonces, si es estable, ¿por qué necesitaría al ejército? Ojo con esto, ¿ah? Esa es una falacia, pues, ¿no? Parece que fuera correcto que se consolide un poder, no significa de que sea estable, ¿no? Porque recuerda que más bien, así como Francia está expandiendo, también al costado se encuentra Holanda. Entonces, más bien, no es estable porque necesita, ¿de qué cosa? Necesita funcionarios, necesita también, por ejemplo, ejército, sobre todo para poder seguir expandiéndose. Entonces, si te das cuenta, el término estable no es aplicable, ¿ya? O sea, no es el mejor término para utilizar aquí. Mejor es decir que se consolidó, que comenzó a crecer o que se comienza a desarrollar. Eso es más, o sea, es mejor utilizar ese término porque te puedes empezar en estable. Estable es algo así, ¿no? Que no tiene movilidad prácticamente, ¿no? Entonces, no sé si, espero que quede un poco ahí, o sea, que entiendas que no es la mejor palabra para utilizar. Hay que tener cuidado justo con esas alternativas que parecen correctas, pero son para engañarte, básicamente, ¿no? O sea, es como para hacerte un poquito dudar, quizás, ¿ya? O sea, la idea aquí es que todo lo que te están explicando, sí, sí, tutor, ya, sí, sí, señorita tutora, disculpe, sí, ya sé que me voy. Solo le estaba explicando esto a Mireia ya 5 segundos y me retiro. Hay que entender eso. La monarquía absolutista o el Estado moderno como lo conocemos se va a basar justo en la lengua nacional, en los impuestos, en los funcionarios. Todo eso, ¿ya? Eso sirve que se consolide. Pero ojo, ojo, no es una entidad estable, ¿ya? O sea, también a ver, al esos elementos haberlo ayudado a encumbrarse, también depende de esos elementos, ¿ok? Entonces, va a seguir dependiendo del ejército, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante el ejército. Depende del ejército, ¿por qué? Porque le permite expandirse, por ejemplo. Depende de los funcionarios, ¿por qué? Porque los funcionarios le permiten organizar la recolección de impuestos, el desarrollo también del comercio. Entonces, mejor es decir que esos elementos permiten que se consolide, ¿ya? Pero el término estable que es así casi inamovible, no sería el más adecuado. Vamos a decir que no es el más adecuado. En algunos casos, como en la alternativa de la plata, mejor hay que buscar la respuesta más completa, ¿ya? Y como te está hablando de un proceso, ¿no? Como que la pregunta va, ¿y todos estos elementos para qué sirven? Para que se consolide el Estado, ¿ok? Bueno, ya me estoy pasando